aunque en el uruguayo poca continuidad en el caso de Mayada. Luis Cardoso y Barbosa. Cardoso no tiene tantos partidos, pero debe tener una ascendencia importante en el vestuario porque hoy porta brazalete de capitán. En la mitad de la cancha con Campuzano siendo el eje. Por delante Alcaraz, Sanabria, Mendieta y Enzo González, que está para jugar sobre el perfil derecho. A la izquierda va a ir Alcaraz, Campuzano como siempre de eje y Sanabria con Mendieta en el centro para dejar bien en punta a Oviedo. Esa es la formación de Libertad. Dos equipos renovados. Sirve el partido para ver algunas caras nuevas, para que se muestren los que no tienen tantos minutos, para que descansen otros, pensando en una semana decisiva, clave, vital, que es lo que se viene. Para Libertad, siguiendo con ese sueño de meterse a octavos de final de la Libertadores. Para Cerro, tratar de pellizcar algo de La Paz, para mantener esa ilusión de quedarse al menos con el premio consuelo, de pelear por un lugar en Copa Sudamericana en octavos de final. Más que eso, más que lo que propiamente está en disputa hoy, es mirar el futuro inmediato de ambos. Señoras y señores, ya juegan Cerro Porteño, Libertad. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota dentro del área, golpe de cabeza, pelota sobre punta derecha, va saliendo, la viene buscando, viene esa pelota, el nombre de Cerro. A ver, movió Cabañas, pelota larga a mitad de terreno. Arrancaron los demás partidos, Guaraní, Olimpia y Luqueño Trinidense. La pelota sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota Enzo, juega sobre punta derecha, movió para Ramírez, la pelota de Iván, tiene pelota dominada, juega al fondo, está dejando para Cardoso, sale, juega para Morínigo. En el slot del Sol Online, si te registras con el código Rubín, gana 15 jugadas gratis en el Happy Habanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. No, reaccionamente, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Reacciona, te protege. La pelota sobre punta derecha, pelota a un costado, lateral, a ver qué dice el árbitro, pertenece a Cerro. De sí, bienestar y certeza Exigín. Pago más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Recordamos que en la intermedia el 12 le ganó a Tirán 3-0, Sudamérica le ganó al 3-2-0. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía, calidad al precio justo. Y la pelota para Gaby Báez, tiene bien. Pelota suavecita sobre mitad de terreno. Pone esa pelota para Bobadilla. Toca Cerro, pelota a mitad de terreno. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor opción para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Acá al piso Alfio, lo tocan a Alfio. Víctor. Así es, la primera falta cometida por Matías Duarte contra el 9 de Libertad, Alfio Oviedo. Y todo nace por una imprecisión de Galeano. Me vino inmediatamente a la mente el partido contra Palmeiras cuando él pierde la pelota en la mitad de la cancha y llega el primer gol. Aquí un toque hacia atrás equivocándose. Estas cuestiones que sigue mostrando Galeano que no le sirven para afianzarse como un futbolista importante en Cerro. La pelota para Cardoso, juega sobre punta derecha, dejó suavecita, pelota por remedio, toca Libertad, a ver, pelota de Lucas, otra vez para Cardoso, sale del fondo el Gumarelo. El comentario de Fabián Sanabria hace una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitado, la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago, Cibellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. A ver, el Willy colocó, se mete Galfio, Jan atrapa la pelota, seguro el arquero de Cerro. Tokio está en tu casa con el pacto de confianza. LGO Fortín, etiqueta negra, te regala un día de internet directo y sin sorteo. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortín, pasate ya, salud protegido y tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota sobre punta sur la tiene Brock. Mueve la salida del brasileño. A ver, dejando bien. Pelota sobre punta derecha. Mueve. Está dejando esa pelota para Duarte. Sale Cerro. Pelota al fondo. Este domingo 2.650 millones en premios, una Tritón, una Hilux, una RAV 4.400 millones en ETC por Emoy. En Cantabria por nuestro mes aniversario te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Liquidación de productos seleccionados. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. La pelota para Carrajal. Juega esa pelota sobre punta sur. Dejando cortita para Brock. Este baja la pelota para Bobadilla. Le va a pegar a esa pelota a barras del piso. Jugamos bien. Pelota zona derecha. Busca la salida. Se mete Duarte. Dejando bien por el medio. Golpe de taco para Enzo. Está marcando Barbosa, va por el medio, tiene, pierde una. A ver, falta, pita el juez y será tiro libre. ¿Qué pasó, Víctor, acá? Falta de Barbosa contra Antonio Galeano, brazo en el rostro. Reclama el jugador de Cerro Porteño que quedó sentido. Correcto, gracias, Víctor. Tiro libre pertenece a Cerro. Gran remate de Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Shell baja todos sus precios, pero siempre mantiene la mejor calidad internacional, la mejor calidad al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Hay tarjeta, Víctor. Así es, primero amonestado en el partido, Alexander Barbosa. Correcto, muy bien. Tiro libre pertenece al Ciclón. Cambia tu auto por un cero. Comes y para organizar la gran feria en el Shopping del Sol desde hoy hasta el 4 de junio. Para más información, contacta al 021
021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Con productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Pero de ninguna manera. El brazo va abierto, pero él en ningún momento hace el gesto de golpear, de extender hacia el físico del hombre de Cerro. Es más, Galeano va y mete la cabeza hacia el brazo de Barbosa. La verdad, muchas veces le damos duro a Barbosa por cómo juega, por lo brusco que es. Ahora, gratis la tarjeta amarilla, absolutamente nada por parte del central argentino. La pelota sobre punta zurda, marca Ramírez para Libertad, está sobre zona derecha, pelota en costados lateral y pertenece a la visita. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Avenida Jazz número 11, edificio Vivan. Síguenos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado del vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Se quita Vilo 5. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad Fafasa. Llegó una hamburguesa que esperaba probar lo nuevo de un pizza, hamburguesa, su pizza tan real como... Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Luqueño Trinidense 0-0, Guaraní Olimpia 0-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la costa hacia... Tiro de portería para Libertad. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Sale del fondo Libertad. Carga Supra 95 aditivada, más octano, mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 aditivada con petrol. Vamos. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. A ver, Hermosa, pero pelotazo largo arriba. Golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno. Va buscando esa pelota. Mañana juega al medio para Campuzano. Domina bien, se mete bien. Para Libertad. Levanta la cabeza. A ver, colocó, tiró pelota larga. Arriba sobre punta derecha. Corre Iván Ramírez. Se mete bien. Pegadita a la raya. Coloca, manda al centro. Pelota por elevación. Hay peligro. Se metía al canal. La marca. Tiene Carrascal. Sale para Cerro. Juega para Enzo Jiménez. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. El partido está 0-0. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda Y bien. la pelota larga por arriba. Galeano va a la marca. Tiene bien, recupera Libertad. Alcaraz tiene, domina bien. Se mete, juega sobre mitad de terreno para Wilk. Este va dejando bien para Lucas Sanabria. Pelota a mitad de terreno. La tiene Lucas Pano. Levantó la cabeza. Juega bien. La pelota para Mendieta. Tiene pase filtrado. Pelota a la marca. Punta derecha. A ver, la tiene finalmente sobre la izquierda. Alcaraz se mete y peligro. Buscando. Se mete en todo el área. Marca. Sobre punta derecha tiene Enzo. Sale para Cerro. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitado, la salud tiene apetito. Fleming, sistema Pepago, se ve ya la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. A ver, va, colocó, dejó esa pelota suavecita, pone para Isaías Javilán, dejando bien sobre punta sur para más, la pelota de Gabe. La viene buscando bien, pelota al fondo, juega para Bro. Tokio está en tu casa con el pacto de confianza. NGO Fortín, etiqueta negra, te regala un día de internet directo y sin sorteo. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortín, pásate ya a salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El partido está 0-0. Llegó la promo Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacia Catedral. Genera cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compras, bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Parta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Con garantía 12 a 18 meses. Batería Parta, un golazo. Se mete mañana, juega para Alcaraz, hay peligro sobre la izquierda, avanza Libertad. Se metió fondo de cancha, colocó, logró el centro. Arriba el cabezazo de Brock, pelota suavecita, viene Jan. Le bajan de cabeza seguro el portero brasileño. Fútbol de Uruguay, Liverpool con Miguel Zamudio en todo compromiso del local. Le ganó 3-2 a Racing de Montevideo. Mañana prosigue la fecha con Emiliano General Caballero de Fondo Nacional Tacuaré. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Este mes, Super Espuma, llévate tu somier favorito con 20% de descuento. Llámanos al 097-420-2025. Super Espuma, viví más despierto.
La pelota por el medio, va saliendo lentamente Carrascal, viene el colombiano Carrascal, está sobre mitad de terreno, pone la pelota para Bobadilla, a ver, cambia pelota larga arriba, se mete buscando Cabañas con Roga, no viene, hay peligro, tiene Cabañas, le roban la pelota, no dice el árbitro, y Alcaraz sale para Libertad, pelota vida cancha. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y Neonic tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. A ver, cayó Cabañas, Víctor. Así es, quedó muy sentido Víctor Cabañas tras la situación con Adrián Alcaraz. Va a requerir probablemente asistencia lateral derecho de Cerro Porteño. Bueno, correcto, sigue en el piso, el lateral derecho de Cerro. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Duar, ama como vos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos BeMyFlores. Termina tocando en el tobillo. Arriesgado lo de Alcaraz porque con la pierna que extiende, la pierna derecha, logra tocar la pelota de muy buena forma, pero con la pierna izquierda que va arrastrando contra el piso, le termina tocando y doblando el tobillo a Cabañas. Por eso es que queda muy sentido el lateral de Cerro. Es una jugada muy fina porque, repito, uno se queda con la imagen de esa pierna derecha que va directamente a la pelota, pero con la izquierda es donde le termina tocando. Por eso no es ninguna simulación, no es ningún teatro por el hecho de haber perdido la pelota. Hubo un contacto abajo con el tobillo del lateral debutante en Cerro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Guaraní Olimpia también 0-0. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicera y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. 0-0, Luqueño Trinidense. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vení a Arimark y armá tu combo, y con tus tarjetas Itaú tenés hasta 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimark, lo que la fábrica no te dio. El partido está 0-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Motocultores, sus cuernas, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlos en Jacumer y su red de distribuidores en todo el país. Somos sus cuernas. A ver, Víctor, ¿se prepara un hombre del Cerro, no? Así es, y revisión VAR por posible roja directa para Adrián Alcaraz. En el camino Garnero dijo algo y amonestado para variar Daniel Garnero, técnico de Libertad. Se prepara Fabricio Peralta, ya piden cambio, quedó bastante dañado. Víctor Cabañas no va a poder continuar en el partido. Gol del luqueño. Sí, señor. Rodrigo Rojas, en minuto 11 de la primera parte. Sportivo Luqueño le está ganando 1-0 a Trinidense. Hay una jugada, o sea, hay una consecuencia, pero para mí no es roja esto. No sé, es una visión muy particular. Para mí es una jugada así con una consecuencia importante, pero no se lanza con una plancha, no se lanza, o sea, no. Para mí, para roja, no. En el VAR está Carlos Paul Benítez. Y con Garnero la tienen fácil, con Garnero la tienen fácil con la tarjeta de los árbitros. Tienen que tratar de manejar mejor esa cuestión porque si no es puro nervio entre el técnico de Libertad y los árbitros. Yo creo que se le fue la mano aquí a Carlos Paul y al propio Juan López, que es quien en definitiva termina tomando la decisión. Una cosa es la consecuencia, mirando así, pero la forma que se va Alcaraz a buscar la pelota, yo no veo que sea una jugada de roja, No me parece. Para mí se le fue la mano aquí a López y a Carlos Paul llamándolo del VAR. Bueno, queda con 10 Libertad, Víctor. Finalmente el que va a ingresar es 28, Alexis Fariña. Alexis Fariña, camiseta 28, y se retira lesionado Víctor Cabañas, primer cambio en Cerro Porteño. Informó. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Fariña con la 28 se fue. Cabañas, lastimado en Cerro. Pasa Enzo de lateral, imagino. No hay otra movida posible. Enzo Jiménez de lateral, es lo que imagino, con Fariña jugando como volante por fuera.
Sí, señor. Tiro libre para Cerro. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual, las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. A ver, pelota por remedio, buena marca, tiene Enzo, pelota al fondo, busca la salida, tiene Carrascal para Cerro. En Electroban, televisores Hisense de 43 pulgadas, 12 cuotas de 249.000 guaraníes sin intereses, 31 sucursales, WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pechugón te ofrece pechunagas, pechumilas y pechuburger. Los preparas a tu gusto, pechugón paraguayo como vos. Luqueño le gana a Trinidense por 1-0. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganarlo cambia todo. En ENSA tenés 20% de descuento en las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaradur Ruta 8. Seguinos en Residencia Inmobiliaria. Guaraní con Olimpia 0-0. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Con esto ahora Cerro se está quedando ya con el vice. Con estos resultados de ahora. Con el punto que está sumando, más la derrota de Trinidense. Son 4 puntos de diferencia a falta de una fecha. 38, 34, 33. Sí, señor. Es así, pelota al fondo, sale Morini con el arquero liberteño. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortice. Cerquita de los 15. Con Banco, beneficios para el rey de la casa, 25% de descuento pagando con QR. Reconoce más sobre este y otros beneficios en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Mega descuentos de Punto Farma, 60% de descuento en productos seleccionados, 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota sobre punta derecha, va buscando Duarte, tiene bien recostado en esa zona, buscando bien pelota al medio, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego y vamos. Señoras y señores, el partido está 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Recordando que está jugando con 10, expulsado al Caná con 10, juega el repollero. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. A ver, Baez colocó, tiró, pelota larga sobre punto zurdo, tiene Enzo, busca la salida, avanza Libertad. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales, aumenta el rendimiento físico y mejora la memoria. Pufa Energy, calidad de éticos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota sobre punto zurdo, Berra tiene Gaby Baez, pelota en esa zona, tiene Baez, juega suavecita, jugó la pelota, la salida corta para Carrascal, otra vez para Baez, este juega para el fondo, le va recuperando Brock, dejó suavecita para Bobadilla, juega punta derecha, la tiene Duarte, Duarte para Bobadilla, juega, movió para Brock, está en territorio repollero, pelota en media cancha, juega sobre la izquierda, está dejando para Baez, le va a pegar, juega ras del piso, juega suavecita, golpe de taco, pelota al medio, tiene Campuzano, pierde, la busca Cerro, está girando Baez, zurda, pierde ahora, sale Campuzano, juega para Ramírez, va saliendo Libertad en media cancha. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Panal Seguros, sentí la confianza. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días y más beneficios. Informate más en visionbanco.com. Luqueño le gana a Trinidense por 1-0. En el Sol Seguro, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 al Sol Seguros. En Bristol, aprovechar las super ofertas y ganar premios increíbles. 100 millones de guaraníes y una fabulosa Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Guaraní con Olimpia 0-0. En Slot del Sol Online, si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Eight Habanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. No reaccioname, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, reaccionate. Gol de Guaraní. Hay gol de Guaraní, Gerardo. Sí, señor. Minuto 16 de la primera parte. Romeo Benítez abre el marcador para el equipo local Guaraní. 1, Olimpia 0. Correcto, pelota al centro por arriba, golpe de puños del arquero. Isaías Gavilán colocaba el centro. A ver, la tiene Bobadilla, juega, viene moviendo esa pelota Carrascal. Está dejando para Brock, le va a pegar. A ver qué hace con esa pelota. Dejando cortita para Baja por el medio. Qué buena proyección. A ver, Baja colocó, juega bien, le mató, tiró, se desvía. La pelota por arriba, el cabezazo al medio y sale Libertad. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago, Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Queda Sanabria bien abierto a la derecha. Campuzano con Willy Mendieta. Es el doble 6 de Libertad con Enzo González tirado a la izquierda. Y solo en punta Alfio tras la expulsión de Alcaraz. Queda en este 4-4-1. Con, repito, Mendieta acompañando a Campuzano.
Sanabria a la derecha, Enzo González a la izquierda y Alfio como único punta. La pelota para Baez, otra vez para Brock. Juega esa pelota, territorio de Libertad. Tokio está en tu casa con el pacto de confianza. NGO Fortín, etiqueta negra, te regala un giga internet directo y sin sorteo. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones Fortín. Pásate a salud protegido y tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. A ver, juega Cerro, viene buscando esa pelota, dejando cortita, le va a pegar Bobadilla, pase por el medio, seguro. Bien, Morini, contento el arquero de Libertad. Sí, bienestar y certeza Chiquín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. En casa, Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En casa, Grutter siempre salís ganando. La pelota sobre punta derecha tiene Cardoso, mueve la salida, dejando cortita por Remedios, resbala en esa zona Enzo. La pelota media cancha tiene Cerro, busca Brock. A ver, deja el brasileño, pelota sobre mitad de terreno. Está moviendo la salida para Duarte. Este juega pelota sobre punta derecha, sale Cerro, sí, Fabián. Lo que modificó Cerro con el cambio obligado, la salida de Cabañas. Lo dicho, sí, Enzo de lateral, pero va Galeano más abierto como volante a la derecha y Fariña se mueve por el centro jugando a espaldas de Morales. A ver, Carrascal tiene, levantó, tiró pelota por elevación para Gaby con esa pelota. A ver, jugó por el medio, viene Isaías, Gavilán, tiene Gavilán, juega otra vez para Brock. A ver, la tiene el brasileño jugando bien, pelota al medio, largo, dejó correr Cardoso, tiro de portería. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía y calidad al precio justo. Tranquilos, son cosas que pasan. Pelota al fondo, sale el portero Morinio. Proba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor opción para instalar tu industria, depósito o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Le pega Morinio. Este domingo 2.650 millones en premios, una Tritón, una Hilux, una RAT, 4.400 millones en el TC por Emoy. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento de todos nuestros productos. Por cada 20 metros cuadrados de cerámico te regalamos una bolsa de adhesivo de 20 kilos. Sorteo fabuloso premios el 30 de junio. Cantabria S.A. Saquítame los 20. Gran remate Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Shell baja todos sus precios, pero siempre mantiene la mejor calidad internacional, la mejor calidad al mejor precio. Shell precios bajos, calidad superior. Guaraní le gana Olimpia por 1-0. Hasta el 30 de junio los socios de Comes y Par pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Con productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lactocop, el sabor de la familia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. 0-0, Cerro Porteño, Libertad. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Avenida El Chat número 11, edificio Vivan. Seguimos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota sobre punta derecha, Berratini, juega Carrascal, dejando cortita, va con esa pelota, deja por el fondo, sale Cerro. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad papasa. Llegó la hamburguesa que esperabas, probar los nuevos de un pizza, hamburguesa, su pizza tan real como vos. A ver, pelota sobre punta derecha y peligro, marca, Barbosa, se mete a un costado, es lateral para Cerro. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribirnos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Giacomer, respaldo total. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa El S.A. partido está 0-0. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Unicel, sede central, España, 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capetá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, Unicel. A ver, colocando esa pelota para Robert Morales, marca, Campuzano, tiene de zurda, movió la salida para Libertad. Carga Supra 95 aditiva, más octanos, mejor precio, con su fórmula tecnomolecular, Supra 95 aditivada, Copetrol. Vamos, con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. La pelota sobre mitad de terreno, pelota sobre punta derecha, a ver, la tiene, juega Cerro, a ver, cabeza levantada, juega Enzo, a ver, jugó por Remedio, mueve la salida, la tiene Carrascal, dejó suavecita por Remedio, entregó para Galeano, juega bien y peligro, jugando para Robert Morales, a ver, la tiene, juega para el fondo, otra vez para Cerro, tiene Carrascal, movió el cafetero, está dejando para Brock, pelota sobre izquierda, Brock colocó, jugó para Bobadilla, tiene, levanta la cabeza, juega al medio, insiste Cerro con Carrascal, qué pelota, levanta el centro, pelota entró el área, no pudo Robert, marca Barbosa, y la pelota cae en la punta zurda para Libertad. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH y laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. A ver, Bobadilla tiene, le pegó, tiró.
levantó esa pelota larga, muy fuerte. Será saque de costado para Libertad. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Utiliza el mortero de elevación Zicabol 105 y levanta tu pared en solo 2 horas. Ya repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Está perdiendo el medio Libertad, donde suele hacerse fuerte con la configuración táctica que dispone siempre Garnero, con Campuzano, con los 3 volantes por enfrente. Ahora con la expulsión de Alcaraz no tiene marca en el medio con Mendieta, le cuesta obviamente por los costados porque Enzo González no tiene esas características. Por momentos se ve solo Campuzano y Cerro maneja la pelota, cierto, no genera situaciones de gol, pero desde que se dio la expulsión de Alcaraz maneja Cerro la pelota sobre campo Gumarelo. A ver, pelota al medio para Galeano, toca hacer un territorio de Libertad. Llegó la promo, construimos el sueño de mamá y papá de Farmacia Catedral. Genera cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compras, bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Barta, un golazo. Recordando que Guaraní le ganó Olimpia por 1-0. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Este mes en Super Espuma llévate tu somier favorito con 20% de descuento. Llámanos al 0974-20-20-25. Super Espuma, viví más despierto. Tiro de portería para Libertad. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y Neonic tienen precios increíbles. Ingresá a chevrolet.delasobera.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9CA. Luqueño le gana Trinidense por 1-0. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control los ama como vos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresá a bmyflores.com. Regalamos, regala BMyFlores. Cerquita de los 25. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresá a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucol acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. El árbitro pita acá la falta. Tiro libre para Libertad. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vení a Arimar y armá tu combo y con tus tarjetas y te tenés hasta 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Tiro libre para Alguma. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Motocultores, su cuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos sus cuernas. A ver, pelota para el fondo. Sale Morini, gol portero de Libertad. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Saque de costado, corresponde a la visita. En Electroban conoce todas las variedades que tenemos para vos. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pechugón te ofrece pecho nugget, pecho milas y pecho burger. Los preparas a tu gusto. Pechugón paraguayo como vos. ¿Cómo están los técnicos, Víctor? Y Garnero sentado, después de recibir la tarjeta amarilla, ya quedó sentado en pura conversación con su asistente Andrés San Martín. Saba parado, brazos cruzados, pero de momento sin dar muchas indicaciones. De hecho, el que se para más es San Martín ahora, Víctor, ¿eh? Sí, el que sale a dar cada tanto algunas instrucciones Andrés San Martín. Sí, señor, quedó tranquilito Garnero, saque de costado para Alguma. Ingresa a www.apostar.le. Apostar a ganarlo cambia todo. En ENSA tenés 20% de descuento en las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí, ruta 8. Seguimos en Residencia Inmobiliaria. El partido está 0-0. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitador, la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago. Se ve ya la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. A ver qué dice el árbitro acá, será tiro de esquina. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. ¿Qué pasa acá? ¿Qué piden, Víctor, los liberteños? Protestan penal contra Alfio Oviedo. A la corrida fueron a reclamar la infracción. Veremos si hay revisión o no. Quedó muy sentido Alfio Oviedo. Estamos viendo la acción. ¿Cómo viste? ¿Hay contacto o no, Fabián? No, pero el tema es que Alfio tiene la pierna arriba. Termina siendo un impacto de Alfio contra el hombre de Cerro que rechaza la pelota. No me parece de ninguna manera que situación para que sea penal. Bueno, muy bien, estamos esperando entonces la acción acá por ahora 0-0. Tokio está en tu casa con el pacto de confianza NGO Fortin. Etiqueta negra te regala 1 GB internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones Fortin. Pásate ya Salud Protegido y tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Gol de Trinidense. A ver, Gerardo. Sí, señor, en el Feliciano Cáceres lo empata la visita. Lo hizo Alex Álvarez en minuto 26 de la primera parte. Ahora 1-1 Luqueño Trinidense. Correcto, señor. Acá sigue en el piso, ¿no, Alfio, Víctor? Sí, con
Continúa en el piso Alfio Oviedo, lo trata de levantar Rafael Carrascal, ahora se pone de pie y va a continuar Alfio. Bueno, muy bien, no pasó absolutamente nada. Será tiro de esquina. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. ¿Quién le pega a Víctor? Está Lucas Sanabria con zurda y con derecha es Mayada. No, Mayada está atrás. Te confirmo en un rato. Con zurda, Lucas Sanabria. Willy, Mendieta. William Mendieta, tenés razón. Así es, con derecha. Correcto, muy bien, le va a pegar. Digo, por los botines me di cuenta. Pelota en el aire. Pelota pasada, a ver qué dice el árbitro. Fue directo Barbosa a cargarlo a Jan. La falta, pero más grande que este estadio. Ahí Juan López, que había quedado lejos de la acción, termina marcando esta situación. Directo fue a tirarle toda la carrocería. El central de Libertad al golero azulgrana. Sí, señor, cerquita de los 29. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. No hay eso sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. A ver, Guaraní le está ganando limpio 1-0, Luqueño Trinidense ahora 1-1. Con Bancop disfruta de la mejor costilla ancha Pampa Gol, 25% de descuento con pago QR el 3 de junio de 11 a 13 horas. VIP Shop, Avenida España, Bancop, un banco con raíces. Mega descuentos de Punto Parma, 60% de descuento en productos seleccionados, cuotas sin intereses con tarjetas de crédito y todo en Punto Parma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Vamos a actualizar cómo está la tabla con estos marcadores. Ya estaremos Sí. con Gerardo. Sí, te escucho, Gerardo. Sí, señor. Cerro Porteño 38, Trinidense 35, al igual que Guaraní. De momento así está la tabla, Diego. Correcto, muy bien. Barbosa tiene, despeja, pelota en costado. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todo momento es bueno para disfrutar Lacto, Landa, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lacto, Landa, la salud de cada día. La pelota para Carrascal, tiene, juega suavecita esa pelota. Ve el balón otra vez por el medio para Carrascal, movió el cafetero. Levanta la cabeza, dejando sobre punta derecha, mueve la salida para Bobadilla. Este va dejando bien pelota en esa zona, corre Galeano, pide Enzo, a ver, movió Enzo Galeano, a ver, levantó. Pelota arriba, el cabezazo. Sale el Libertad, la marca. Y acá, ¿qué pasó? Penal, 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 Fabián. De frente López a la acción. No dudó cuando fue a buscar esa pelota Ramírez. Lo amonesta además. Es para repasar qué es lo que vio Juan López con tanta seguridad, incluso para mostrar la tarjeta amarilla. Lo cierto es que el árbitro marcó penal para Cerro Porteño. Buena maniobra entre Enzo Jiménez y Galeano sobre la derecha. El brazo arriba de Ramírez contra Isaías Gavilán. Creo que es lo único, porque después no veo absolutamente nada. Va a disputar la pelota. Y bueno, yo no sé, hay cuestiones con el arbitraje. En algunas jugadas muy quisquillosos, en otros dejan pasar. Yo la disputa veo el brazo arriba, pero tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, lo cierto que es penal, Víctor. Así es, y protestan los jugadores de Libertad, se quedaron también con dudas, se levanta lentamente Isaías Gavilán. Míralo a Jan. Sí, él fue a buscar directamente la pelota. Va a ejecutar... Ah, no, pero hay otra pelota. Una la tiene Jan, la otra la tiene Enzo Jiménez. Y ahora Jan se la deja a Fariña, el número 28. Y Brock se va hablándole a Jan. Me parece que tuvo ganas de patear el penal. Bueno, penal, penal para Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. El partido por ahora está 0-0. Seguro que le conviene, seguro a Chaco. Monumental. Penal para Cerro. Etidol 400, Etidol Plus, alivian rápidamente los dolores. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol, calidad de éticos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Es Robert el que le pega, ¿eh? Así es, Robert Morales finalmente. Correcto, muy bien, le va a pegar Robert Morales, penal. Cerro puede pasar a ganar, ¿eh? Vamos a ver, atento Morinio, atento el arquero liberteño, le va a pegar Robert Morales, a ver, le pegó, gol, 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 gol de Cerro Porteño, poste derecho colocado, el gol de Robert Morales. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le está ganando Libertad por 1-0. Monumental. Remate potente abajo al palo derecho. Cuando aquí se arma un tumulto importante entre los jugadores de Libertad con el árbitro. Se vuelve loco Barbosa. Tomó la pelota Robert, penal discutido.
Se encarga para pegarle fuerte abajo a la derecha. Se arrojó bien Morínigo. El arquero eligió el sitio correcto, pero no alcanzó esa pelota. Se mete bien pegado al palo derecho para que Cerro, en un partido polémico, discutido, hablado, con pocas ocasiones de gol, se ponga en ventaja 1-0 ante el campeón. Momento del gol. 32 minutos, primera etapa. Bueno, ¿qué pasó, Víctor, acá? Expulsado Barbosa. Expulsado Barbosa. Yo no me percaté qué fue lo que pasó, ¿eh? La verdad no entendí. Me quedé con el remate de Morales. Apuntaba aquí algo en la agenda. Después, cuando levanto la cabeza, Gol de Olimpia. 2 segundos, veo todo ese tumulto. Libertad quedándose, ya vamos con eso, Gerardo. Libertad quedándose con 9. Es como para repasar, ¿eh? Es como para ver qué es lo que observó el árbitro para dejarlo con otro jugador expulsado del campo de Libertad, López. Sí, señor. Bueno, a ver, Gerardo. Sí, señor Hugo Fernández, que lo empata para el equipo franjeado, 32 de la primera parte, en Dos Bocas, 1-1 Guaraní Olimpia. Pues estaba amonestado Barbosa, Víctor, ¿verdad? Así es, segunda amarilla para Alexander Barbosa. Habían expulsado entonces. Ahora no entiendo qué pasó, la verdad que sigo sin entender. Algo se nos escapó de lo que hizo o dijo Barbosa, que está como loco. Trata de calmarlo el asistente, se le pone enfrente allí Guido Miranda, le dice que no, al árbitro le quiere hablar y el pobre Juan López tiene una cara de asustado. Peso pesado el padrino que tiene Juan López en la PF. De los peor que he visto en mucho tiempo del arbitraje, no solo en Paraguay, y por más que sea un partido resuelto, campeonato resuelto, el Cerro Libertad Cerro siempre tiene condimentos por cosas que han pasado anteriormente y lo ponen a Juan López para un partido de estas características. La verdad es Bareté el padrino que tiene Juan López en la PF para que siga pitando aquí en el fútbol paraguayo. Muy bien, a ver, seguimos contigo, Darío. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Panal Seguros, sentir la confianza. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días y más beneficios. Informate más en visionbanco.com. Bueno, muy bien. El partido está 1-0 a favor de Cerro Porteño, el penal de Robert Morales. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Gana Cerro por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Bueno, muy bien, a ver. ¿Qué pasa? Todo está por ahora, bueno, se está tranquilizando todo, Víctor, ¿verdad? Así es, pero Barbosa no se quiere ir y ya la decisión está tomada. Se prepara camiseta 4, Néstor Jiménez como para rearmar la defensa. Los compañeros siguen protestando, pero ya se exhibió la segunda amarilla a Alexander Barbosa. ¿A los cuántos fue el gol? 32. 32. Tenemos casi 3-4 minutos parados del partido, ¿eh? Casi 4 minutos. Sí, mucho tiempo. 4 minutos ahora, 36 ya. Sí, señor. Muy bien. Gana Cerro por 1-0. Vuelve el gran rematón de Bristol desde hoy al domingo 4 de junio. 70% de descuento al contado con tarjetas de créditos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el Sol Seguro, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 el Sol Seguro. Vamos a actualizar cómo están los otros partidos, por favor. ¿Te parece, Gerardo? Sí, señor, así es. Minuto 36 de la primera parte de Dos Bocas. 1-1 Guaraní Olimpia e idéntico marcador en el Estadio Feliciano Cáceres. 36 de la primera parte. 1-1 Luqueño Trinitense. Correcto, muy bien. Acá Cerro gana por 1-0. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apetito. Fleming, sistema prepago. Se ve ya la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Estamos con la información. Informa personal, blog, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. El 4 en libertad, Víctor. Camiseta 4, Néstor Jiménez, el que va a ingresar, primer cambio en el Gumarelo. Barbosa sigue en el campo, ¿eh? Barbosa allí está hablando con los compañeros. No se movió 1 centímetro del sitio donde quedó el zaguero argentino. Hay que ver qué decisión toma con esto López. Él está allí en la mitad de la cancha, espera mientras el partido sigue demorado. Sí, señor. Va a ingresar Jiménez en libertad. Tokio está en tu casa con el pacto de confianza. NGO Fortin, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortin, pásate ya Salud Protegido y tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ya dije lo de López.
Y después de lo que dijo Garnero en Fútbol a lo Grande, justo Zulma Quiñones coincidentemente hoy de cuarto o de cuarta árbitra. Porque recuerdan lo que dijo Garnero de Zulma Quiñones. Me trata como si fuese mi mamá, me trata muy mal, dijo. Y justo le tocó hoy de nuevo. Esas cuestiones que tienen también el arbitraje. Aquí está repasando la imagen. Barbosa aplaude, pero ni siquiera lo mira el árbitro. Él va aplaudiendo. Ahora, si dijo algo mientras aplaudía y escuchó a Juan López, no vamos a saber. Pero él hace palmas 3, 4 veces, yendo hacia su arquero, hacia su compañero Morínigo. En ningún momento lo mira. Y ahí desesperado sale López y le muestra la amarilla. Que habrá entendido que fue irónico con el aplauso, pero la verdad, él puede ir hacia el... Yo puedo interpretar. No es que me esté poniendo en la posición de abogado de Barbosa, pero yo puedo interpretar que él está yendo hacia su arquero y lo quiere estimular y por eso va aplaudiendo hacia su arquero. Ni lo miró a López. La verdad, salvo que Juan López o el informe del departamento de árbitros diga después, Barbosa dijo esto, insultó, tiró improperios, faltó el respeto. Perfecto. Pero si es por esto que acabo de ver en el monitor, Juan López debe desaparecer del arbitraje del fútbol paraguayo esta misma noche. Bueno, a ver, estamos con la información. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor. Y deja el campo Alfie Oviedo, ingresa camiseta 4, Néstor Jiménez, primer cambio en Libertad. Bueno, muy bien, cerquita de los 40. En el slot del Sol Online, si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Capi, Papanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. No, Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Vamos a actualizar los otros partidos, ¿te parece, Gerardo? Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Minuto 40 de la primera parte en Dos Bocas, 1-1 Guaraní ante Olimpia también. 40 de la primera parte, 1-1 Luqueño Trinidенse. Bueno, muy bien, acá gana Cerro por 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Cerro gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. De penal lo hizo Robert Morales. De sí, bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes en Casa Grutter, siempre salís ganando. 8 minutos estuvo parado. Qué manera de descomponer un espectáculo, un impresentable como Juan López. La pelota para el fondo, sale Cardoso para Libertad. El Diego Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía y calidad al precio justo. Gana Cerro por 1-0. Proba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Saque de costado, pelota por remedio, sale Cerro, busca la pelota, suavecita, pelota para el fondo para Duarte. Este domingo 2.650 millones en premios, una Tritón, una Hilux, una RAP 4.400 millones en ETC por Emoy. En Cantabria por nuestro mes aniversario te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Por cada 20 metros cuadrados de cerámico te regalamos una bolsa de adhesivo de 20 kilos. Sorteo de fabulosos premios el 30 de junio. Cantabria sea. La pelota para Jiménez, tiene para Libertad, va a hacer rebotar a Carrajal, pelota arriba. Para el rechazo largo, pelota suavecita sobre mitad de terreno, tiene Campuzano, juega para el Guma. Gran remate de Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Shell baja todo su precio, pero siempre mantiene la mejor calidad internacional, la mejor calidad al mejor precio. Shell, precio bajo, calidad superior. La pelota por el fondo, sale Morini, arquero de Libertad. Cambia tu auto por un cero. Comecipar organiza la gran feria en el Shopping del Sol desde hoy hasta el 4 de junio. Para más información, contacta al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La pelota para Morini, repito, gol de penal de Morales, gana Cerro 1-0. Coop, productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteo Coop, el sabor de la familia. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Avenida El Jazz número 11, edificio Vivan. Seguinos en red como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Con 9
jugadores. Está en Libertad, expulsado. Ya fue Alcaraz, ahora Barbosa. 9 en el campo de juego para Alguma. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia fútbol. El sábado el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad pasa. Víctor. Quedó caído Enzo González tras la acción con Gabriel Báez. Correcto, muy bien. Sancionó falta, Víctor, ¿verdad? No, tiro de esquina. Correcto, muy bien. Tiro de esquina para Libertad. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Cerro gana por 1-0. Llegó la hamburguesa que esperaba probar lo nuevo de Upizza, hamburguesa su pizza tan real como vos. Con Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Brazo abierto de Báez. Y Juan López sigue mostrando que fue con el hombro. La verdad, yo no. Me causa risa ya verlo a Juan López dirigir un partido de primera división aquí en Paraguay. Repito, Imbaretela y Padrino, en la APF. Muestra el hombro, con toda seguridad él muestra el hombro. Lo que menos estuvo cerca de la cara de Enzo González fue el hombro de Báez. A ver, tiro de esquina para Libertad, le va a pegar. El Willy Mendieta le pegó, tiró pelota en el aire. Cabezazo otra vez para Willy. Está sobre punta derecha. Amaga, se mete bien y otro amague. Avanza Libertad. La pelota jugando bien. Esa pelota bien puesta. A ver, la tiene Campuzano. Pica larga, seguro el arquero ya. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye La Costa S.A. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Estamos con información. Informa personal, blog, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Actualicemos resultados, Gerardo. Sí, señor, 44 de la primera parte de Dos Bocas, 1-1 Guaraní, Olimpia y mismo marcador justamente también Luqueño Trinidense, 44 el primer tiempo. Correcto, pelota sobre punta zurda, sale Libertad, pelota en zona derecha. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capetay, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, del Este, Carapeguay, Pilar. Unisal, carga, Supra 95 aditivada, más octanos, mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 aditivada, Copetrol, vamos. En la intermedia, Sudamérica le ganó al 3-2-0 y el 12 le ganó a Tena por 3-0. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbo, toda una vida con vos. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Cerquita a los 45. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. A ver, la tiene, mueve la pelota Carrascal. Juega bien esa pelota para Bobadilla. Movió, se metió Isaías. Pelota en costado. Será tiro de esquina. A ver qué dice el juez. Tiro de esquina para Cerro. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Cerro gana por 1-0. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Llegó la promo. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Generás cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compras. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.by. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en Liga, Diego, Iván. El Cerro gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Le pega Morinio. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Barta, un golazo. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Mañana continúa esta fecha con Ameriano, General Caballero de Fondo Nacional Tacuaré. Este mes en Super Espuma, llévate tu somier favorito con 20% de descuento. Llámanos al 0974-20-20-25. Super Espuma, viví más despierto. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y Neonic tienen precios increíbles. Ingresá a chevrolet.elasobera.com.by. ¿Se adicionó o no, Víctor? 9 minutos más. Correcto, señor. 9 más para este primer tiempo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Duar, ama como vos. Saque de costado para Libertad. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos, regala BMY Flores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.by. La pelota sobre punta derecha, juega, viene buscando Bobadilla, dejando bien el pase largo al ras del piso, movió, primero llega la pelota al nombre de Libertad con Jiménez, arriba levanta el centro, se equivocó Duarte, pelota al costado y es lateral para la visita. Final del primer tiempo, Dos Bocas, 1-1 Guaraní, Olimpia. Romeo Benítez el gol para el local y Hugo Fernández anotó para la visita. Le cuesta muchísimo igualmente a Cerro generar situaciones. Cuando lo tenía con 10 a Libertad, ahora con 9. Libertad hace lo que puede con Jiménez y Cardoso. Ahora haciendo los centrales, Ramírez y Mayada los laterales. En el medio se reacomodan y se tratan de multiplicar en el esfuerzo para recuperar pelotas y para generar algo. Enzo González, Campuzano, el propio Sanabria y con Mendieta bien arriba.
En algunos minutos más va a terminar este primer tiempo y hay que ver cómo Cerro plantea la complementaria, pero le está costando aún con esta superioridad numérica en el campo generarle situaciones de gol a Morínigo. Estamos con la información. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. A ver, terminaron esos los dos partidos en el primer tiempo, Gerardo. Repito, sí, señor. Pedirá el primer tiempo en Dos Bocas, 1-1, Guaraní y Olimpia, y aún a punto de culminar el compromiso de la primera parte, Luqueño 1, Trindiense 1. Correcto, una pelota para Guevaez. Otra vez juega suavecita, pelota sobre mitad de terreno, avanza, toca la pelota, Cerro. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Tlacol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estamos llegando al minuto 48, Cerro gana por 1-0. Vení a Arimar y arma tu combo y con tus tarjetas Cita U tenés hasta 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Recordando que fueron expulsados Barbosa y Alcaraz en libertad. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlos en Chacobar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. Víctor. Diego, sí, te quería comentar, ojo con lo de Víctor Cabañas, puede ser una lesión de consideración. Me acaba de llamar Arturo confirmándome que ya lo llevaron a un centro asistencial, quedó probablemente dañado el tobillo, está ya en un hospital en este momento para hacerse estudios. Esperemos que no sea grave, pero no tiene buena pinta lo de Víctor Cabañas. Sí, pasa que se le traba ese tobillo, por eso decía, no fue para nada intención de ir a atropellarlo al golpear. Estira bien la pierna derecha para buscar la pelota Alcaraz, pero con el otro pie, el que está en el piso, lo termina arrastrando. Se traba el tobillo en el césped y allí es donde se dobla. La verdad, la imagen en la televisión es muy fuerte y ojalá no sea nada tan delicado, que bueno, como decía Víctor recién, tiene pinta de que lastimosamente va a ser algo duro para Cabañas, que apenas tuvo, ¿cuánto? 10 minutos jugando en su debut. A los 12, después de esa demora en la asistencia dentro del campo de juego, ya fue reemplazado el chico que hoy hacía su estreno con la camiseta azulgrana. Cerquita de los 50. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ahora sí, entre tiempo Luqueño Trindiense 1-1, Rodrigo Rojas, el gol para el equipo auriazul, y Alex Álvarez anotó para el Triqui. Bueno, con esto Cerro logra el vicecampeonato, Gerardo. Exacto, sí señor, con un total de 40 puntos para el equipo de Facundo Saba, 35, Trindiense, Guaraní 33. Correcto, muy bien, salida para Libertad. Marcamos el tiempo. Sí, ahora sí marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Que Cerro Porteño gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Muy bien, recordando que la intermedia Soldamérica ganó al 3 por 2-0 y el 12 de octubre ganó a tirar por 3 goles contra 0. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. En Electroban, televisor Hisense de 43 pulgadas, 12 cuotas de 249.000 guaraníes sin intereses, 31 sucursales, WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, repasamos lo de Cabañas, ¿te parece, Víctor? Así es, en este momento está en un centro asistencial, se está haciendo los estudios, la radiografía, ojalá no sea nada grave, pero tiene en este caso el golpe en el tobillo y me indican que algo con el peroné también puede llegar a darse, así que esperamos el diagnóstico más tarde, pero quedó bastante dañado después de esa situación con Adrián Alcaraz. Mucha fuerza para Cabañas, que hizo su debut arrancando y jugó pocos minutos, como dijo Fabián. Víctor, muy pocos minutos en campo. Así es, duró muy poco realmente y una pena si es que se confirma una lesión grave. Correcto, pelota dentro del área, ataca Cerro, marca en esa zona Willy, pelota costado izquierdo. Pechugón te ofrece pecho nugget, pecho milas y pecho burger. Los preparas a tu gusto. Pechugón paraguayo como vos. Ingresa a www.apostar.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Cerro gana por 1-0. En Ensa tenés 20% de descuento en las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guardia, ruta 8, signos en residencia inmobiliaria. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. Cerro por ahora logra el vicecampeonato de la apertura. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. La pelota sobre punta derecha, avanza Cerro.
Cerro Porteño. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Con Bancop disfruta de la mejor costilla ancha Pampa Gold, 25% de descuento con pago QR el 3 de junio de 11 a 13 horas. Beach Shop, Avenida España, Bancop, un banco con raíces. A ver, la pelota su izquierda tiene Isaías Javilán jugando bien por el medio. Mala marca tiene Cardoso. Desvía esa pelota para Libertad. Pelota un costado lateral para el Azulgrana. Promo mamá y papá de Punto Farma, 200 millones en electrodomésticos de Tupi por 30.000 guaraníes de compras acumuladas un cupón. La promo de mamá y papá es tan grande que hasta Tupi está participando. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar. Ferropar, a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Bueno, finalmente el árbitro da saque de costado para Libertad. Pelota punta derecha. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Tidol 400 y Tidol Plus alivian rápidamente los dolores. El ibuprofeno de los paraguayos es Tidol, calidad de ético. La pelota para el fondo tiene Cardoso. Movió, tiró, pelota Solano arriba. Sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, pelota sobre punta derecha. Tiene Enzo, va corriendo en esa zona. Está en territorio de Libertad. La pelota para Enzo, juega, movió bien. Pelota zona derecha, a ver, la tiene suavecita, viene tocando Galeano. Otra vez para Enzo, toca Cerro, juega. Está dejando cortita para Bobadilla, levantó, tiró, seguro Morínigo dejó correr y será tiro de portería. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Panal Seguros, sentí la confianza. Mañana prosigue esta fecha 21 con Ameliano, General Caballero y de Fondo Nacional ante Tacuaré. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días y más beneficios. Informate más en visionbanco.com. En El Sol Seguro, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguro. Y el domingo se cierra con Resistencia Guaireña. Vuelve el gran rematón de Bristol desde hoy al domingo 4 de junio, 70% de descuento al contado con tarjetas de crédito. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Slot del Sol Online, si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Aid Habanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. Minuto 54, de a poquito termina primer tiempo. Nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Decí bienestar y certeza exigí. Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora terminó primer tiempo por ahora. En este cierre de la primera parte, Cerro le gana Libertad por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Víctor. Y se acerca a reclamar Luis Cardoso, lo mismo Néstor Jiménez, quedaron en este caso molestos con algunas decisiones del árbitro Juan López. El que no se acerca y mira de lejos es Garnero. Yo creo que él sabe que si da un paso en falso se va expulsado una vez más. Por eso mira atentamente, a distancia, verifica todo lo que pasa y Andrés San Martín es el que se va a reclamar tras la finalización de estos primeros 45 minutos. Correcto, Víctor. Señoras y señores, vamos al comentario de Fabián en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo supe Quitadol, la salud tiene apetito. Fleming, sistema prepago. Sevillala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Muy bien, aquí estoy. Hay una imagen de la televisión de Tigo Sports cuando lo están retirando a Cabañas y cómo el doctor Aldo Martínez se toma de la cabeza. Estoy compartiendo con los compañeros. Para los que aún no vieron, va, acompaña y cuando ya lo están metiendo a zona de vestuarios, el último en ingresar es el doctor Aldo Martínez y se toma de la cabeza. No sé si por lo que ya observó, de acuerdo a su experiencia o algo más pasó allí, pero ese gesto que se observa por parte del jefe médico de Cerro Porteño tras la lesión de Cabañas. Es una pena, ¿eh? Hay cuestiones para analizar, yo insisto, que la manera en que se tira Alcaraz, a mí me da la sensación de que no es para roja directa. Después está la consecuencia y allí se analiza si es una acción temeraria, imprudente. Están los términos que forman parte del reglamento para sostener una decisión de una tarjeta roja. Después sí está la cuestión del penal, me parece también una situación discutible. Y donde yo no encuentro en absoluto una explicación es en la expulsión que sufrió Barbosa. Repito, salvo que en la próxima semana, en la explicación que saque el departamento de árbitros de las acciones puntuales, se aclare que Barbosa dijo algo, que Barbosa se expresó de manera irrespetuosa, que hizo... Bueno, ahí yo puedo entender.
Ahí uno puede decir, está bien, está López dentro de su criterio arbitral tomar la decisión de expulsarlo. Ahora, si es por lo que observamos después en la imagen televisiva, es un descaro de este árbitro para tomar esa decisión. La verdad, lo único, repito, que le puede salvar a Juan López después de la tontería que acaba de hacer es que haya una explicación en donde, repito, se diga, se aclare, se cuente que Barbosa dijo algo, se expresó algo o hizo algún otro gesto que ni nosotros o ni la televisión tomó, y que de eso se agarra Juan López para mostrarle una segunda amarilla. Él va, cuando se produce el penal, el gol, en este caso, el gol de Morales, va corriendo hacia el arco. Y allí va aplaudiendo, y es un gesto que uno naturalmente entiende puede ser para estimular al compañero, al arquero joven que hoy está teniendo la responsabilidad de estar en el pórtico de Libertad, porque él ni siquiera mira hacia el árbitro. No lo tiene en su órbita Juan López. O sea, no puede interpretar nomás porque sí, porque se le antoja nomás a López, que ese aplauso es una situación irónica, porque me imagino que fue lo que interpretó, repito, insisto con esto, salvo que haya una explicación posterior de algo que haya podido decir Barbosa. Allí cambia el panorama, pero la verdad, ya desde el hecho de darle un partido que tiene sus matices, como eso, el duelo entre Cerro Porteño y Libertad, más allá de que no esté en juego nada importante, el campeonato ya se resolvió, pero darle un partido de estas características a un árbitro que se complica solo, que vive en el error, que apenas pisa la cancha y vos te das cuenta que tiene una inseguridad enorme para conducir un partido, y le seguís dando este tipo de encuentros. Aquí ya no es la culpa del chancho, sino de quien le da de comer. Aquí es la culpa, la responsabilidad de Ever Aquino, que lo sigue sosteniendo, y yo no sé si el padrino es alguien que está por encima de Ever Aquino. Por eso, con todos los encargados del departamento de árbitros en los últimos tiempos, todos, bueno, dos, Elizondo y Ever Aquino, Juan López sigue dirigiendo en primera división, siendo lo que es y siendo lo que muestra siempre: un mamarracho, una vergüenza como árbitro. Y ni siquiera digo que tenga que ir a otra categoría, porque pobre, no se merecen los que juegan intermedia o alguna otra categoría tener un tipo tan poco preparado, que tiene tan poca noción de lo que implica su labor en la conducción de un partido. Lastimosamente, arrancamos hablando de todas estas cuestiones que tienen que ver con la conducción arbitral, con lo que le pasó al pobre Chico Cabañas, con las decisiones de López, y muy poco de fútbol, porque se terminó yendo el partido de las manos. Tuvimos en medio, después del penal de Cerro, 8 minutos de pausa, después de esa decisión de López, porque Barbosa no quería aceptar de ninguna manera. Y de fútbol, la verdad, vimos muy poco. A los 11 minutos la roja a Alcaraz, la lesión del pobre Chico Cabañas, ojalá no sea grave, está en el sanatorio, estudios de por medio para ver qué ocurrió con ese tobillo. Cerro en el 11 contra 10, porque en los primeros minutos casi nada se puede decir del partido. Fue un juego trabado, impreciso, ninguno se adueñó del trámite. Después ya, 11 contra 10, Cerro como que intentó apoderarse un poco más de la pelota, ser protagonista. Libertad se acomodó en ese momento con Alfio Oviedo siempre como único hombre en punta, pero dejando a Campuzano y a Willy Mendieta como volantes centrales, a Sanabria y a Enzo González por los costados. Trató de acomodarse. Cerro manejó la pelota, pero la verdad le costó una enormidad generar situaciones de gol. Si uno empieza a repasar lo que fue el primer tiempo en cuanto a llegadas, ocasiones para los dos equipos, no vamos a encontrar remates
desviadísimos de Carrascal en intentos del colombiano, que la verdad juega un tranco lento, trata de darle cierta claridad con sus pases, pero muy poco. Isaías Gavilán tirado sobre el perfil izquierdo. Sobre la zona derecha, tras el cambio, pasó a jugar Enzo Jiménez de lateral, se paró allí Antonio Galeano y apareció Alexis Fariña para jugar de media punta a espaldas de Robert Morales. Cerro manejó la pelota, la hizo circular, le costó generar situaciones hasta que llega la situación del penal. También es una acción discutida. Es cierto que hay un brazo arriba de Iván Ramírez, pero mirá que tiene que ser una jugada muy contundente para hacer penal. Yo tengo todavía mis dudas sobre esa situación. Va el brazo arriba. El árbitro entendió que fue para penal. Pitó la pena máxima y en el minuto 32 del primer tiempo, Robert Morales se encargó de muy buena manera de la ejecución. Remate con potencia, con precisión. Eligió el palo derecho. Hacia allí se arrojó Rodrigo Morínigo, pero no tuvo chance alguna de llegar a esa pelota porque la ejecución de Robert Morales fue con tal precisión que se le dificultó más allá de la buena elección de Morínigo a la hora de lanzarse. Muy buen disparo, muy buena ejecución para que Cerro se ponga en ventaja. Es el gol que le está dando el triunfo, es el gol que le está dando la ventaja. Es el gol que por ahora le está dando la chance de ya quedarse con el vicecampeonato. Cerro Porteño, sabor a muy poco, la verdad, tiene eso, porque el vicecampeonato no te beneficia, no te garantiza absolutamente nada para una definición posterior, pero son las reglas del juego, es el campeonato, es el formato, es la manera, y por ahora Cerro se está quedando con el triunfo mediante ese penal. Gol de Robert Morales, minuto 32 de la primera etapa, el tiro penal, el gol, el grito azulgrana aquí en la Nueva Olla, en el relato de Diego Iván Rubín. Le va a pegar Robert Morales, penal. Cerro puede pasar a ganar, Vamos a ver, atento Morínigo. Atento el arquero liberteño. Le va a pegar Robert Morales. A ver, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, poste derecho colocado. El gol de Robert Morales. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le está ganando Libertad por 1-0. Allí se da la situación de Barbosa. Ese gesto que hace le termina mostrando la segunda amarilla. Barbosa había sido amonestado unos minutos antes. Y allí es donde todo el lío se armó. Todos los jugadores de Libertad atropellando al árbitro, tratando a los asistentes, José Cuevas y Guido Miranda, de calmar la situación. El pobre Juan López con la cara de susto de siempre. Barbosa explicando de que él en ningún momento se dirigió hacia él. Repito, el gesto fue ir al trotecito aplaudiendo hacia su arquero Morínigo. Que yo lo puedo interpretar, voy a insistir con esto, como un gesto de aliento del compañero, como diciendo, bueno, vamos, ya está. Hizo el gol del rival, pero vamos a reponernos. Ni siquiera lo miró. Juan López vio ese gesto del aplauso, corrió desesperadamente, le mostró la segunda amarilla, le mostró la roja. Allí todo el reclamo liberteño. Barbosa, que no se retiró del campo. 8 minutos de parate para que por fin Barbosa se vaya del campo, para que el juego se reanude. Y allí ya estaba absolutamente todo degenerado, por utilizar un término, ¿no? En cuanto a lo que vinimos a ver, ya pasó a ser un partido absolutamente distinto a lo que se podía presentar con la normalidad del caso. Ingresó Néstor Jiménez para cubrir la zona defensiva, para posicionarse como central acompañando a Cardoso, con Ramírez y Mayada manteniendo esa línea de 4. Se las tuvo que arreglar Libertad a partir de allí, con Enzo, con Sanabria, con Campuzano en el centro, con Willy Mendieta. En algún momento Mendieta tratando de emular el trabajo de un mediapunta, de un delantero, esperando pelotas arriba. Después fue Enzo el que se soltó un poco más. En realidad es hacer lo que se puede, porque si ya es complicado en un partido, estando 10 contra 11, imagínense 9 contra 11. Cerro Porteño manejó la pelota, Cerro Porteño se instaló, como era de suponerse, sobre campo de Libertad, pero le costó muchísimo generar situaciones de gol. La verdad debe ser una preocupación para Saba, más allá de tener un equipo con juveniles, con el caso de Fariña, de Isaías Gavilán,
de tenerlo a Galeano, que nunca mostró ser un futbolista que le dé respuestas futbolísticas positivas a Cerro Porteño. Igual debe estar preocupado porque con el rival teniendo 2 hombres menos en el campo, Cerro no le generó situaciones a Morínigo. No hay tapadas de Morínigo, no hay ocasiones de gol para Cerro Porteño. Centros, pelotas cruzadas, algún intento de triangulación sobre el perfil izquierdo entre Isaías Gavilán, Gabriel Báez, el propio Carrascal o Bobadilla tirándose sobre ese perfil, pero la verdad muy poco, muy pobre. Por eso les decía anteriormente que desde el futbolístico hay muy poco que analizar. Lastimosamente es un partido que ya perdió esa característica del cual hablábamos en lo previo, que podía ser importante para muchos mostrarse. Un partido que no resuelve nada importante, pero que siempre tiene ese condimento especial por ser un Cerro Porteño Libertad. El partido pasó a ser absolutamente otra cosa, algo distinto, con las 2 expulsiones de Libertad. Uno repasando la imagen puede decir, bueno, lo de Alcaraz es producto de la consecuencia de lo que se vio en el tobillo. Yo decía esto, menciona esto y aporta lo mismo Francisco López, que está para la televisión, en este caso comentando también este partido. Y sí, en eso sí tenemos coincidencia. Ahora, la forma que se lanza Alcaraz, uno dice no debería ser para roja. Bueno, le terminó dejando el tobillo con una lesión muy fea, ¿no? Es lo que se puede notar sin tener ya un diagnóstico médico, es lo que uno puede notar a través de la imagen. Y se puede tomar de eso para expulsarlo. Ahora lo de Barbosa yo creo que sigue siendo inexplicable hasta el momento. Y se terminó armando un partido absolutamente distinto, sobre todo desde la falta de conducción que tiene Juan López, que yo la verdad, y no lo digo ahora, lo vengo remarcando hace demasiado tiempo que yo no le encuentro argumentos para que Juan López siga siendo árbitro, no árbitro de primera división. Yo no encuentro argumentos para que Juan López siga siendo árbitro en general en el fútbol paraguayo. Lo está ganando Cerro, veremos si muestra algo más ante un Libertad que quedó disminuido, si algo más futbolísticamente puede hacer Cerro en la complementaria, porque ha sido muy pobre lo del primer tiempo. Señoras y señores, estamos con la información. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor. 2 cambios en Libertad. Camiseta 16 para Cristian Riveros y camiseta 19 Rubén Lescano, los que van a ingresar. Y a ver, mirando quiénes se retiraron, no estoy viendo a Campuzano. Y el otro que salió es Lucas Sanabria. Me parece que ya es guardar para el partido de Copa, porque son 2 que van a ser titulares en Curitiba. No está Sanabria, no está Campuzano. Ingresan 16 Cristian Riveros y 19 Rubén Lescano. Muy bien, correcto. Seguimos informando, Darío. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Estamos atentos a los otros partidos, Gerardo. En instantes arrancarán los complementos de los partidos. 1-1 Guaraní Olimpia y también 1-1 Luqueño Trinidense. Muy bien, ahora sí, el árbitro espera entonces la orden de Zulma, también esperando los otros partidos para este arranque de la etapa complementaria. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Esperando la orden, el árbitro, bueno, Juan López va a autorizar el arranque del segundo tiempo, esperando también los otros partidos. Recordando que Guaraní Olimpia 1-1, Luqueño Trinidense 1-1. Ahora sí, arranca la etapa final. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota por el medio va saliendo Carrascal, tiene para hacerlo, pelota a mitad de terreno. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía, calidad al precio justo. La pelota por el medio, va saliendo Cerro, juega suavecita, pelota para Brock, tiene brasileño, juega, movió para Duarte. Arrancaron los segundos 45 minutos. 1-1 Guaraní Olimpia, 1-1 Luqueño Trinidense. Estamos atentos a eso, Gerardo. Pelota para Enzo. Enzo juega, dejó suavecita. Pelota para Galeano. Tiene fondo de cancha, ganó. Pero va dejando esa pelota para Willy. Sale Libertad. Pelota a mitad de terreno. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1-2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este domingo 2.650 millones en premios. Una Tritón, una Kaila, una RAC, 4.400 millones en ETC por Emoy. La pelota para Carrascal. Movió la salida. Tiene el cafetero. Juega
juega esa pelota suavecita, jugó para Bobadilla, pelota larga, la viene buscando Baez, pelota en esa zona, tiene, colocó, puso al medio, está dejando para Isaías, pelota al fondo, viene buscando a Brock, deja la pelota para Carrascal. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Sorteos fabulosos, premios el 30 de junio. Cantabria S.A. Gran remate de Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Le pegó esa pelota Fariña, tiro de portería. Shell baja todos sus precios, pero siempre mantiene la mejor calidad internacional, la mejor calidad al mejor precio. Shell, precio bajo, calidad superior. Hasta el 30 de junio, los socios de Comes y Bar pueden acceder a un crédito de tasa del interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comes y Bar, tu mejor opción. Mañana prosigue la fecha con Ameliano, General Caballero de Fondo Nacional Tacuaré. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitado, la salud tiene apetito. Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. La pelota por arriba, por elevación, va cayendo sobre mitad de terreno. Viene buscando esa pelota Cardoso, juega al medio. A ver, buscando esa pelota Rivero. Levantó para Willy Mendieta. Baja de cabeza, juega para Lejano. Toca, viene buscando Enzo. La pelota por mitad de terreno, juega, sale Enzo. Que bien salió, domina. Se mete el chiquitito y peligro, le puede pegar. Juega bien. Dejó para Willy, le pegó. Buscó el arco. No pasó nada. Tiro de portería, Fabián. Con todo Enzo González. Recibiendo esa pelota en 3/4 de terreno. Giró, lo dejó como un cono a Brock. Lentos movimientos del brasileño que cuando pegó la vuelta como para perseguirlo, ya lo tenía como a 3-4 metros. Se fue Enzo González, jugó bien a la izquierda. Mendieta no llegó bien parado, por eso no le dio bien esa pelota. Pero aquí puede estar la esperanza para Libertad. Algún arranque, la inspiración individual de un chico diferente como Enzo González. Cerro gana por 1-0. Tokio está en tu casa con el pacto de confianza. NGO Fortin, etiqueta negra, te regala un giga de internet directo y sin sorteo. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones Fortin. Pásate ya a Salud Protegido y tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Carrascal movió para Brock, juega sobre punta zurda, pelota en esa zona para abajo, colocó pelota al fondo largo, no pasó nada, tiro de portería. Coop, productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteo Coop, el sabor de la familia. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Avenida Jazz número 11, edificio Vivan. Seguimos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. La pelota para el fondo, sale el arquero de Libertad. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad, pasa. El martes, Paranaense, Libertad, 18 horas y de fondo Bolívar, Cerro, 22 horas. Él llegó la hamburguesa que esperaba. Probar lo nuevo de un pizza hamburguesa, su pizza tan real como vos. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Kento, Chacomer. Respaldo total. La pelota para el fondo, tiene Jiménez para Libertad, pelota costado. Marcaba Robert por la pelota. Al saque de costado, a ver qué dice el árbitro y pertenece a la visita. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Cota S.A. Mil Empeño, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Saque de costado para la visita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Carga Supra 95 aditivada, más octanos, mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 aditivada con petrol. ¡Vamos! La pelota para Carrascal, juega, está dejando suavecita, pelota a mitad de terreno para Bobadilla, baja, juega bien, está moviendo sobre puntas, una para Isaías, este pone para Baez, le va a pegar o no, levanta la cabeza, juega, está dejando para Brock el brasileño, a ver, Brock colocó, juega, otra vez punta derecha para Duarte, Duarte mueve para Galeano, tiene, domina, Cerro, busca, va por el medio, gana por 1-0 este partido. Con Rumbo Sociedad Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbo, toda una vida con vos. Asado el fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. A ver, eso colocó, le pegó a la pelota al medio, Bobadilla, fue el remate arriba al techo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Y a Diego Iván. El Cerro gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Esta fue buena, ¿eh? La corrida sobre la derecha, gana bien Enzo, raya de fondo. De esas pelotas peligrosas porque toca hacia atrás y lo deja contrapierna toda la defensa del equipo rival. Llegó Bobadilla, no le dio bien, le entró muy abajo a esa pelota, por eso se le fue sobre el travesaño. Pero fue buena la chance, Cerro. Tal vez la primera, así con una acción bien generada, bien creada, bien gestada para que tenga chance de gol el equipo azulgrana. Salida para Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Víctor.
caído Enzo González. Tras el salto quedó sentido el hombre de Libertad que ahora se está levantando. Muy bien, correcto. Cerro gana 1-0. Informa Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Actualizamos el tiempo de juego de marcador, minuto 6 de la segunda parte, empate 1-1 entre Guaraní y Olimpia, mismo marcador 1-1 Luqueño Trinidense. Correcto, Gerardo, pelota para el fondo, sale Enzo Jiménez para Cerro. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, sellar, reparar y proteger, asesorate al 289-6000, tu casa con SICA queda bien. Llegó la promo, construimos al sueño de mamá, papá de Farmacia Catedral, generar cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compra, bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. A ver, Carrascal movió, juega esa pelota, la punta derecha para Enzo, movió de primera, dejando la cabecita, cortando la acción, viene buscando Mañana para Libertad, dejando bien, movió para Willy Mendieta, la pelota de Mendieta, tiene salida para Libertad, corre, a ver, le van a robar la pelota, primero llegó Enzo, la pelota de Enzo, gira para el repollero, va por mitad de terreno, marca el de Cerro, falta ahora, Pita López, tiro libre para la visita. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay, yo fui su Quitado, la salud tiene apetito Fleming, sistema prepago, se veía la 1751, llámenos al 722-6060 Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Tiro libre para la visita. Tokio está en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortín, etiqueta negra, te regala un día internet directo y sin sorteo. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortín, pásate ya salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota por arriba, tiene Carrascal, juega esa pelota al fondo para abajo, se te reviente, pelota a mitad de terreno. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía 12 a 18 meses. Batería Barta, un golazo. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el ahorrazo. Acá Duarte comete falta, Víctor. Así es, quedó sentido Rubén Lescano, pide la amarilla para Matías Duarte, zaguero central de Cerro Porteño. Tiro libre para Libertad. Este mes en Super Espuma llévate tu somier favorito con 20% de descuento. Llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y Neonic tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Recordando que en la intermedia, 12 de octubre le ganó a Tira 3-0 y Sol América le ganó el 3 por 2 goles contra 0. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro, producido por Granjeros Campo 9CA. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control los ama como vos. Mañana 2 partidazos por la intermedia, Gerardo. Sí, señor, mañana vamos a tener 2 buenos partidos en la intermedia. 10 de la mañana, ambos partidos. 24 de septiembre en Areguantes, Pastoreo y en Arboleda, Rubio Santaní. Sí, señor, Santanejo. A ver, tiro libre. ¿Quién le pega? Es el Willy Víctor. Así es, William Mendieta y cerca de él es Rubén Lescano. Con zurda, el que se acomoda para patear. Correcto, Lescano o Mendieta. El árbitro va a autorizar tiro libre. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. ¡Qué remate de Willy! Desvió el arquero Llanes. Esa pelota se metía adentro. Fabián desvió el brasileño. ¡Qué lindo tiro libre! La clase, la categoría de Mendieta para pegarle con rosca. La pelota cae peligrosamente hacia el ángulo izquierdo de Jan. Gran manotazo para salvar lo que pudo ser empate repollero. Sí, señor, tiro de esquina. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Enzo el que le pega a Víctor. Enzo González. Correcto, le pegó Enzo. Pelota en el Raine, el aire, el cabezazo. Pelota mide cancha, avanza Ramírez para Libertad. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, Sanicera y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Saque de costado para la visita. Avenida Arimar y arma tu combo y tú con tus tarjetas Itaú tenés hasta 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Cerámica Itagua a su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Recordando que con 9 juega Libertad y Cerro gana por 1-0. En Argentina, Talleres de visita le está ganando 1-0 a Tigre del equipo local. Titular Blas Armó, suplente Kiri Rojas. En Talleres está jugando Ramón Sosa. La pelota al costado, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego y vamos. Que Cerro gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Saque de costado para Libertad. Motocultores, su cuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlos en Tacomer, su red de distribuidores en todo el país. Somos sus cuerna. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. Cerro gana 1-0. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. En Electroban televisor Heinz de 43 pulgadas, 12 cuotas de 249.000 guaraníes sin intereses. 31 sucursales, WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
pelota para Rivero, juega esa pelota para Ramírez, levantó, tiró pelota por arriba, va al rechazo corto, pelota al medio, toca bien, busca la pelota Bobadilla, juega punta derecha para Galeano. Informa personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gol de Olimpia, el equipo franjeado que lo da vuelta en Dos Bocas, lo hizo Guillermo Paiva, 10 del segundo tiempo, Olimpia 2, Guaraní 1. Correcto, pelota de Carrajal, recordando que Luqueño y Tridiense siguen 1-1, Gerardo. Sí, señor, así es, 11 del segundo tiempo, 1-1 Luqueño Tridiense. A ver, Enzo Jiménez colocó, levantó, va al rebote del arquero, pelota entró del área, falta pita el árbitro, será tiro libre para Libertad. Pechugón Toprese, Pechunague, Pechu Milas y Pechu Burger los preparan Sanducho, Pechugón paraguayo como vos, ingresa a www.apostar.le, apostar a ganar lo cambia todo. Se lo gana por 1-0. En Insa tenés 20% de descuento en las cuotas de la organización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraní, ruta 8 signos en Residencia Inmobiliaria. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. Este martes por la Libertadores, primer partido para Libertad que visita Paranaense Cerro. De noche a las 22 visita Bolívar. 2 partidos Diego, para el martes, si te escucho. Cuando quiera tenemos la recaudación. Estamos con información. Informa personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Sí, señor. 26.425.000 guaraníes por 5.343 ingresantes. 26.425.000 guaraníes por 5.343 ingresantes. ¿Se aproxima al anterior o no? Así es, pero pasa a ser la presencia más baja en la olla en este semestre. El número anterior era 5.555. Por poquito en realidad, 200 de diferencia, pero este es el número más bajo, 5.343 ingresantes. Muy bien, pelota para el fondo, sale Morínigo. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra esencia se mantiene Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. La pelota por mitad de terreno, juega esa pelota Rivero, dejó para Mendieta, tiene, va por el piso, falta, pita el juez, tiro libre para la visita. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Con banco beneficios para el rey de la casa, 25% de descuento pagando con Cuba. Reconocer más sobre este y otros beneficios en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Señoras y señores, Cerro gana por 1-0. Promo mamá y papá de Punto Farma, 200 millones en electrodomésticos de Tupi por 30.000 guaraníes de compras acumuladas un cupón. La promo mamá y papá es tan grande que hasta Tupi está participando. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro Párese a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. La pelota para Jan sale. El arquero brasileño va a salir en esa zona, en su área grande. Va a colocar esa pelota, levanta la vista. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, manteca, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Etiol 400 y Etiol Plus alivian rápidamente los dolores. El ibuprofeno de los paraguayos es Etiol, calidad ético. Enzo con la pelota, puso freno en la pausita, dejando bien sobre mitad de terreno. Pelota por el medio para Carrascal, domina el cafetero, juega esa pelota dejando cortita por mitad de terreno. La viene buscando Cerro, gana por 1-0. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días y más beneficios. Informate más en visionbanco.com. Bobadilla juega, está dejando para Brock, Eduardo Brock otra vez para Bobadilla, capitán de equipo, movió para abajo, le va a pegar Gaby, le pegó, tiró, buscó el arco, tiro de portería. Informa personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. 14 del segundo tiempo, Dos Bocas, sigue triunfando la visita Olimpia 2-1 a Guaraní y 1-1 Luqueño Tridiense. Con esto vicecampeón Cerro Porteño. En el Sol Seguro, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Vuelve el gran rematón de Bristol desde hoy al domingo 4 de junio, 70% de descuento al contado con tarjetas de créditos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Quiénes quedan como suplentes en Cerro Porteño, Víctor? Miguel Martínez, Daniel Rivas, Wilder Viera, Fabricio Peralta, Ronaldo de Jesús y Dramané Diarra. ¿Y en Libertad? Martín Silva, Oscar Cardoso, Lorenzo Melgarejo y Diego Gómez. Correcto, con la pelota a la punta zurda, sale Cerro, pelota al fondo. En el slot del Sol Online, si te registras con el código Rubí, gana 15 juega gratis en el Capi, Habanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. No, Rexona, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. A ver, Bobadilla, Tigre, levanta la cabeza, dejó suavecita, pelota por el medio, toca Cerro, sí, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Cerro gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Tiro libre para Libertad. Es decir, bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Clutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Clutter siempre salís ganando. Qué pobre el partido, futbolísticamente. Cerro tiene mucho la pelota, pero le cuesta demasiado generar buenas maniobras, gestionar en ataque lo que pueda significar la chance de otro gol.
hay aproximaciones, sí, tal vez la corrida anterior de Enzo, esa pelota atrás para que Bobadilla defina el remate arriba, pero después es muy pobre lo que uno puede rescatar de este equipo azulgrana, recordando, ¿no?, una cuestión para nada menor. El rival está con 9, debería mover la pelota con otra dinámica, con otra precisión, para tratar de desarmar a un equipo que está con 9, pero le está costando al conjunto de Facundo Saba. Víctor. Diego, y no son buenas las noticias sobre Víctor Cabañas. Sería una fractura de tibia. En realidad, prácticamente confirmado. En un rato tendremos seguramente algún reporte médico, pero es fractura de tibia el diagnóstico de Víctor Cabañas, que está siendo evaluado en el sanatorio Migones en este momento. Así que ya lo podemos dar lastimosamente como un hecho, como algo confirmado, fractura de tibia para Víctor Cabañas. La pelota sobre punta, zurda, pelota en el aire. Golpe de puños del arquero. Pelota sobre punta. Ella es una pena, Fabián, ¿eh? Muy joven, ¿eh? Qué bárbaro, haciendo su debut en Cerro. Yo insisto, Alcaraz no tuvo ninguna intención porque ahora le van a caer con todo al jugador de Libertad. Él se va arrastrando con esa pierna que está en el piso y le termina tocando. No hay ninguna intención de hacer daño, de hablar de jugada violenta, que hubo mala intención, de que no midió. Fue a buscar la pelota. Pero bueno, es una situación triste que se da porque era el primer partido del chico, toda la ilusión, el inicio de la enorme posibilidad de poder mostrarse en primera división con la camiseta de Cerro Porteño, y sin embargo, ahora esto lo va a tener un buen tiempo al margen de las canchas. Repetimos la lesión, si te parece, Víctor, por favor. Así es, fractura de tibia para Víctor Cabañas. Repito, está en el sanatorio Migones en este momento. Se cumplió con el protocolo de realizar el estudio pertinente y a partir de ahora habrá que esperar el tiempo porque evidentemente va a tener que pasar por cirugía. Sí, señor, será tiro libre ahora para Libertad. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui super Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Tiro libre para Libertad, le va a pegar, Mendieta le pegó, va, juega, sale Carrascal, pone la pelota para Robert Morales. Tokio está en tu casa con el pacto de confianza. NGO Fortin, etiqueta negra, te regala un giga internet directo y sin sorteo. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones Fortin. Pásate ya salud protegido y tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cerro gana por 1-0. Diego Buller. Sí, perdón, sí, Víctor. Camiseta 38, Dramané Diarra, el que se viene, el hombre de Malí. Va a ingresar en Cerro Porteño, segundo cambio. A ver, ¿cómo se llama? Dramané Diarra. Gramané Diarra, correcto. ¿Qué casaca tiene? 38 Diarra. Bueno, 38 entonces, Diarra. El 38 pisa en Cerro el Campo. Llegó Buller, la nueva marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía y calidad al precio justo. Volante por fuera, extremo es el maliense, ¿verdad, Víctor? Así es, ahí viene jugando en reserva. Muy bien, pelota zona izquierda, sale mañana para Libertad. Proba Clanzol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 12. Comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. Bueno, muy bien, Cerro va a modificar. Este domingo, 2.650 millones en premios, una Tritón, una Hilux, una RAP, 4.400 millones en ETS por Emoy. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Liquidación de productos seleccionados. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Estamos con información. Informa personal, Pro, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor. Se va Isaías Gavilán. Ingresa camiseta 38, Dramané Diarra. Es el segundo cambio en Cerro Porteño. Muy bien. Gramané Diarra está en el campo de juego en Cerro. El gran remate de Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Se baja todo su precio, pero siempre mantiene la mejor calidad internacional, la mejor calidad, el mejor precio. Es el precio bajo, calidad superior. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego y vamos. Cerro gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. La pelota larga, punta derecha, tiene Enzo, paró con el pecho, juega, está amagando en esa zona derecha. En el ataque colocó para Galeano, marcó Jiménez, pelota en costado. Será tiro de esquina para Cerro. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. Le va a pegar esa pelota Galeano. Cambia tu auto por un cero. Comes y Para organiza la gran feria en el Shopping del Sol desde hoy hasta el 4 de junio. Para más información, contacta al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción.
productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Top, el sabor de la familia. Cerro gana por 1-0. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Avenida del TAT número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol, el sábado vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Se nota que el público de Cerro hace rato lo quería ver a Diarra porque apenas ingresó al campo, una ovación, aplausos. Ahora quebró la cintura, le pegó por sobre el travesaño y el público de Cerro festejó como si hubiese sido la mejor jugada de la noche. Se nota que había muchas ganas de verlo a Dramané Diarra con la camiseta azulgrana por parte del público. Estamos con la información. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Actualicemos los otros partidos, ¿te parece, Gerardo? Sí, señor, 21 de la etapa complementaria en Dos Bocas. Olimpia le está ganando a Guaraní por 2-1 y en Luque 1-1 luqueño trininense. Correcto, señor. Pelota en costado, es lateral y pertenece al equipo repollero. Diego, recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad pasa. Llegó la hamburguesa que es brava. Probar lo nuevo de Upizza, hamburguesa, su pizza tan real como vos. Mañana prosigue la fecha con Ameliano, General Caballero de Fondo Nacional Tacuaré. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento, Chacomer, respaldo total. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. Cerro gana por 1-0. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. ¿Qué pasa acá, Víctor? Discusión entre Mayada y Enzo Jiménez. Advierte el árbitro, lo separa y no pasó a mayores. Víctor, te hago una consulta. Estoy viendo que están calentando los suplentes de Cerro. ¿Quién es el teñido? El Cerro. teñido Sí. es Fabricio Peralta, volante central. Él estuvo a préstamo en Flamengo. Llegó a jugar en la categoría sub-20 del Club de Río de Janeiro. Volvió el año pasado y hoy espera su oportunidad para debutar. Recuerdo que en el pasado, en la época de Francisco Arce, él ya estuvo en la banca en un partido, pero no le tocó jugar aún en primera. ¿Y ahora va a jugar? ¿Te parece que juega o no? Y yo creo que sí. Yo creo que entra Fabricio Peralta. Bueno, pelota punta zurda, sale el hombre del Cerro, Gaby Báez. Carga Supra 95 aditiva más octanos, mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 aditivada con petrol. Vamos, con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbo, toda una vida con vos. La pelota de Diarra juega esa pelota para Brock. Le va a pegar el brasileño, dejó suavecita. Pelota para Carrascal. Calzado y fútbol Álamos, porque si fino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. La pelota para Enzo, sale para Libertad. Pelota a mitad de terreno. Vamos a ver, Enzo juega, se equivoca. Tiene recupera Enzo Jiménez. De Enzo a Enzo, juega punta zurda. A ver, viene buscando esa pelota. Y Gramanet Diarra. A ver, la tiene. Qué pelota dejando bien sobre izquierda y peligro. Avanza Cerro, va Farina, colocó, no pasó nada. Pelota, despeja la punta zurda para Gaby Báez. Otra vez la tiene Báez. Juega Cerro. Está dejando su mesita para Carrascal. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Olvídate en los metales oxidados. Aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Cerro gana por 1-0. Llegó la promo. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Generas cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compras, bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Parta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Barta, un golazo. Se quitan los 25. Fútbol argentino empatan 0-0 argentinos y platenses del equipo local ausente por lesión. Gabriel Ábalos en la visita. Titulares Miguel Jaquet y Ronaldo Martínez. Tiro de portería para Libertad. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Este mes, Super Espuma, llévate tu somier favorito con 20% de descuento. Llámanos al 0974-20-20-25. Super Espuma, viví más despierto. Le va a pegar esa pelota Morínigo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy New Onix tiene precios increíbles. Ingresar a chevrolet.lasovera.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido y grasa. Pollos Amanecer Paraguayo es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9SA. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, estilo campo. Tu parrilla preferida. Diego Iván. Cerro gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro. Chaco. Monumental. Jan colocó pelota al área, a un costado, será lateral para Libertad. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gol de Olimpia, doblete de Hugo Fernández en minuto 25 de la etapa complementaria. Olimpia amplía cifras 3-1 ante Guaraní. Correcto, y Luqueño Trinidense 1-1. Siguen empatando 1-1, 25 de la etapa complementaria en Luque. Correcto, Lescano se mete, marca. Bueno, ya se fue la pelota. A ver qué dice el juez y corresponde a Cerro. Desde control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo.
orgullo contra los Yuar. Ama como vos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. ¿Cuántos puntos suma Olimpia con esto, Gerardo? Con esto Olimpia está llegando a 28. Luqueño. Luqueño queda con 24. Correcto, pelota en costado lateral para Cerro. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucol acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. ¿Te parece si para la próxima entrada repasamos la próxima fecha? La última, la 22 pelota para Diarra. Hay peligro. Va con esa pelota. Cuidado que le puede pegar al arco. A ver qué hace. Juega el compañero. Tiene Carrascal. Carrascal levantó. Enzo, golpe de cabeza al medio. Remata al arco. Gol, gol, gol. Gol. Galeano. Gol. De Cerro Porteño. La pelota le quedó en el área chica a Galeano. Y define muy bien. Muy bien define esa pelota Galeano. Al poste derecho de Morínigo. Fueron tocando muy bien los de Cerro y la última pelotita en esa definición final le quedó a Antonio Galeano y el segundo gol, el gol que puede tranquilizar este partido. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana Libertad por 2 goles contra 0. Monumental. Cerro tocando la pelota como veníamos exigiendo hace rato. Ante un rival disminuido que juega con 9, Cerro tenía que manejar mejor la pelota y generar situaciones de gol. Le estaba costando mucho al equipo de Saba. Aquí apareció para manejar desde el centro hacia adelante la pelota Carrascal, el colombiano con una muy buena habilitación a la derecha. Picó Enzo, ganó la espalda de Mayada, se elevó, bajó de cabeza al medio, allí atropellando en la posición de 9, frontal al arco que defiende Morínigo Galeano. Primero lo acomoda contra el pecho y la pelota le queda un poco alta. La acrobacia necesaria para definir ya casi en las narices del arquero Gumarelo para poner el segundo de Cerro. Al conjunto azulgrana le estaba costando muchísimo llegar al arco. Aquí sí, armó una buena acción. La definición de Galeano para poner el segundo. Ir sentenciando esta historia ante un equipo que tiene muy poco para responder. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Cerro gana 2-0. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago, Usebellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Toque de costado para Libertad. Gol anulado de Olimpia vía VAR. Falta previa de Guillermo Paiva, Fernando Román. 2-1 gana Olimpia Guaraní. Bueno, muy bien. 2-1. Sigue ganando Olimpia. Tokio está en tu casa con el pacto de confianza. NGO Fortín, etiqueta negra, te regala un día internet directo y sin sorteo. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Cerro gana por 2-0. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red. Es Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vení a animar y armar tu combo y con tu tarjeta Cita U tenés hasta 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Bro colocó esa pelota para Galeano. Se mete pegadita a la raya cerca del banderín. Juega esa pelota, jugó para Enzo. A ver, tira de primera, buscando bien Cerro Maga. La tiene Foreña, juega al medio. Otra vez, dejó por media cancha para Carrascal y este para Galeano. Se mete Antonio. La pelota sobre punto derecho, autor del segundo. Jugando bien, le va a pegar Carrascal. A ver, Carrascal otra vez para Galeano. Toca y otra vez Carrascal. Toca Cerro esa pelota. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Motocultores, su cuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos sus cuernas. Cerro gana 2-0. La última fecha, Tacuarí, Cerro Porteño, Trinidense Nacional, Guaireña, Luqueño, Olimpia Resistencia, General Caballero Guaraní y Libertad Ameliano. Sí, señor, te escucho, Víctor. Se vienen 2 cambios en Libertad, llamados camiseta 10, Lorenzo Melgarejo, y 23, Diego Gómez. Correcto, muy bien. Lorenzo y Gómez van a pisar al campo. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. De Cerro gana 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Estamos con información. Informa personal, flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor. A la cancha camiseta 10, Lorenzo Melgarejo, y se retira el 30, Enzo González. Y también va a ingresar como último cambio el número 23, Diego Gómez.
y se retira William Mendieta. Correcto, muy bien. Cerro gana 2-0. En Electroban conoce todas las variedades que tenemos para vos. Ingresa a electroban.com.py. Electroban mejorando tu calidad de vida. Pechugón te ofrece pechulague, pechumilas y pechu burger. Los preparas a tu gusto, Pechugón paraguayo como vos. Recordando que mañana prosigue la fecha con Emiliano General de Fondo Nacional Tacuarí el domingo para Resistencia Huireña. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. En ENSA tenés 20% de descuento en las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. Seguimos en Resistencia Inmobiliaria. Cerro logra el vicecampeonato de la apertura. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra esencia se mantiene. Luomo, distintos caballeros desde 1981. Y la pelota para Diarra. A ver, la tiene, pelota a un costado. Vamos a ver qué dice el árbitro ahora. Será finalmente lateral para la visita. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. No hay asado sin choriqueso Chorti. El auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Saque de costado para el Guma. Con beneficio para el rey de la casa, 25% de descuento pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Mega descuentos de Punto Farma, 60% de descuento en productos seleccionados. 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Recordando que fueron expulsados Alcaraz y Barbosa. Con 9 juega en libertad este partido. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro. Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. La pelota para Cerro, tiene Enzo, juega, está dejando para Carrascal, pelota por mitad de terreno. Domina Carrascal dejando esa pelota para Diarra, le pegó tiros. Lejos del poste, tiro de portería. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales, aumenta el rendimiento físico y mejora la memoria. Pufa Energy, calidad de éticos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. ¿Cómo es el partido hasta ahora, Fabián? Cerro gana, cumple con lo que tiene que cumplir ante un equipo muy disminuido. Libertad tratando de reacomodar las piezas, más que reacomodar, en realidad darle frescura al equipo. Después de correr tanto detrás del balón, de tanto desgaste, por eso Gómez, por eso Melgarejo, para ver si puede manejar en algún momento la pelota con mayor criterio, tener la posibilidad de aproximarse al arco de Chana, lo que le está costando hace bastante tiempo. Lo último fue el tiro libre de Willy Mendieta, que sacó muy bien el arquero de Cerro. Y Cerro con el segundo gol como que se siente más liberado. Antes era un partido muy apático, muy lento, muy aburrido, sin dinámica, sin creatividad. Después del segundo gol como que se soltó Cerro y empiezan a tocar con mayor precisión la pelota. Carrascal, Enzo Jiménez, aparece Fariña en acción. Veremos si Cerro aprieta un poco como para seguir buscando la chance del tercero. La pelota por mitad de terreno, Carrascal juega, pelota larga, la punta zurda para Gaby Baez. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días y más beneficios. Informate más en visionbanco.com. En El Sol Seguro, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguro. A ver, Galeano, tiene Galeano, juega al fondo, movió la salida, dejando cortita para Duarte, pelota media cancha. Informa Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. 33 del segundo tiempo, Dos Bocas, sigue el triunfo de Olimpia 2-1 ante Guaraní y Luque 1-1 luqueño trindiense. Correcto, Cerro con esto logra el vicecampeonato. En Bristol aprovecha las super ofertas y gana premios increíbles, 100 millones de guaraníes y una fabulosa Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el slot del Sol Online, si te registras con el código Rubén, ganás 15 juega gratis en el Happy Hero Habanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. El martes por la Libertadores, primero juega Libertad 18 horas ante Paranaense de fondo. Cerro visita al Bolívar 22 horas. No, Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. A ver, para el fondo Rivero, tiene Rivero, mandó esa pelota por elevación, pelota, el balón sobre punta derecha, no se fue, tiene Gómez, juega, pelota costado, gana Enzo, tiene para Cerro, está dejando la pelota por mitad del terreno, la recupera Bobadilla, tiene, movió por el piso, está dejando, epa, le va a pegar Brock, le pegó, tiró, buscó el brasileño, fuerte disparo, Fabián de Eduardo Brock. Sí, pero muy desviado. Probó para variar un poco la forma que tiene Cerro de llegar, de tantos toques, de lateralizar, de buscar abriendo la cancha, pero con poca precisión. Buscó Brock, quiso sorprender, remate acorde al rendimiento del brasileño hasta aquí con la camiseta de Cerro, lejos del gol. Cerca. A ver, ahora sí marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván.
Cerro Porteño gana 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Te escucho, Víctor. Tenemos aquí el diagnóstico de Víctor Cabañas. Fractura de tibia y fisura de peroné. 6 meses como mínimo para la recuperación total. Y otro detalle a tener en cuenta, se venía la Libertadores Sub-20 en el mes de julio. Él iba a ser una de las piezas fijas seguramente en el equipo. Lastimosamente por él se pierde la próxima Libertadores Sub-20 y recién volverá dentro de 6 meses. Bueno, acá tiro de gira. Tupi Electrodomésticos, la gente Le sabe. pega Galeano. Sí, No, Fabián. me quedé con lo más importante, ¿verdad? Lo que decía Víctor, más allá de la jugada, porque uno veía en la previa lo que dije, que al repasar la formación de los equipos aquí, la encargada de la voz del estadio, uno escuchó mucho bullicio ahí en la zona preferencial. Me parece que eran los familiares que vinieron en gran número para acompañar al chico, lo que debe ser en este momento, ¿no? El dolor, la tristeza por esta situación que le toca atravesar al joven, cumpliendo su sueño de jugar en la primera de Cerro y ya en los primeros minutos tener que vivir esta lamentable situación, este lamentable episodio que lo va a dejar tanto tiempo fuera. 6 meses, 6 meses. Ojalá se recupere, que vuelva con la misma voluntad, con la misma fuerza de siempre. Un jugador que estaba de a poquito proyectándose y por eso hoy le tocó la chance de debutar en primera. Es así, pelota de Fareña, juega, a ver, juega la punta derecha. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía, calidad al precio justo. Cerro gana 2-0. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado, la salud tiene apetito. Fleming, sistema prepago, sube ya la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Lateral para Libertad. Diego. Sí, te escucho. Se vienen 2 cambios más en Cerro Porteño. Camiseta 33, Fabricio Peralta, volante central que debuta, 20 años. Y camiseta 20, Wilder Viera. Será el tercer y cuarto cambio respectivamente, pero el último, porque después ya no tiene ventanas disponibles Facundo Saba. Correcto, muy bien. Los cambios en Cerro. Tokio está en tu casa con el pacto de confianza. NGO Fortín, etiqueta negra, te regala un giga de internet directo y sin sorteo. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones Fortín. Pásate ya, salud protegido y tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Sacame una duda, 20 años tiene Peralta, Víctor. Así es, 20 años Fabricio Peralta. Como decíamos anteriormente, formó parte del Flamengo juvenil años atrás. ¿Y Wilder cuánto tiene Wilder Viera? Por ahí nomás. 21. Wilder 21. Correcto. 21, muy bien. Pelota en el aire, Galeano bajó de cabeza, marca que viene pelota para Libertad 10, te revienta mitad de terreno. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor opción para instalar tu industria de depósito. Fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Estamos con la información. Informa personal, blog, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Vamos a actualizar los otros partidos, ¿te parece, Gerardo? Sí, señor, así es. Minuto 38 de la segunda parte. Dos Bocas. Olimpia le gana 2-1 a Guaraní. Y en el Feliciano Cáceres 1-1 Luqueño Trinidense. Correcto, con esto Cerro, vicecampeón de la apertura. Este domingo 2.650 millones en premios, una Tritón, una Hilux, una RAC, 4.400 millones en ETC por Emoy. En Cantabria por nuestro mes aniversario te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Liquidación de productos seleccionados. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Acá tiro de esquina para Cerro, sí, saque de portería. Te escucho, Víctor. Un detalle a tener en cuenta, Fabricio Peralta y Wilder Viera son de la misma categoría, hicieron juntos todo el camino de inferiores, jugando como titulares en varias categorías y también en la reserva. Correcto, estamos con la información. Informa personal, blog, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor. Se va Damián Bobadilla, ingresa camiseta 33, Fabricio Peralta. Y se retira a ver, el otro cambio, Carrascal, sí, otro. Carrascal y Bobadilla se retiran e ingresan 20, Wilder Viera y 33, Fabricio Peralta. Sí, señor. Tiro de portería para Libertad. El gran remate de Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicios. Él baja todos sus precios, pero siempre mantiene la mejor calidad internacional, la mejor calidad al mejor precio. El precio bajo, calidad superior. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa estilo campo. Tu parrilla preferida indica Diego Iván. Que Cerro gana 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental.
La pelota sobre mitad de terreno, pelota a la punta zurda, sale en esa zona. Baez movió esa pelota para tierra. Otra vez tiene, juega pelota a mitad de terreno. Hasta el 30 de junio los socios de Comecipar pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Coop, productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. La pelota sobre punta derecha, juega, va buscando esa pelota. Falta, comete tierra y estilo libre para Libertad. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Avenida Chat número 11, edificio Vivan. Seguimos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Mañana prosigue esta fecha con Averiano, General Caballero de Fondo Nacional Tacuarí. El domingo, Resistencia Guaireña. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gol del Sportivo Luqueño lo hizo Derlis Alegre con golpe de cabeza 40 del segundo tiempo. Luqueño le gana ahora 2-1 a Trinidadeense. Correcto, acá es salida para Libertad. El Diego, recuperar la Z hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z hombre calidad Fapasa. Llega una hamburguesa que es grave. Probar lo nuevo de Upisa. Hamburguesa, su pizza tan real como. ¡Epa! El pelotazo de Gómez. Seguro Jan desvía. Va saliendo punta zurda. Sale cerro, mitad de terreno. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomar. Respaldo total. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. La pelota para el fondo. Sale Bonitigo. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Unisal, sede central, España 330, San Lorenzo y Pilares, en Amaré, Capetá, Itahuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. La pelota para el fondo. Sale el portero de Libertad. Carga Supra 95 aditivada, más octanos, mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 aditivada con petrol. Vamos, con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñada para tu vida. Rumbo, toda una vida con vos. Cerro gana por 2-0. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Minuto 42. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Utiliza el mortero de elevación 5 volt 105 levantando para en solo 2 horas. Sellar, reparar y proteger. Asesorante al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Víctor, ¿podemos repasar por favor la lesión del lateral derecho Cabañas, el juvenil de Cerro? Sí, tiene fractura de tibia y fisura de peroné, 6 meses de recuperación como mínimo para Víctor Cabañas, lateral derecho, que salió lesionado. Correcto, la pelota sobre costado izquierdo tiene tierra. A ver, se mete bien, marca el hombre libertario Iván, pelota costado lateral. Llegó la promo Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacia Catedral. Generas cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compras, bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía 12 a 18 meses. Baterías Barta, un golazo. Minuto 43 del segundo tiempo. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Este mes Super Espuma, llévate tu somier favorito con 20% de descuento. Llámanos al 0974-20-20-25. Super Espuma, viví más despierto. Estamos con la información. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Vamos actualizando los partidos, ¿te parece, Gerardo? Sí, señor. 44 del segundo tiempo en Dos Bocas. Olimpia sigue derrotando 2-1 a Guaraní. Y en el Feliciano Cáceres, Luqueño le gana ahora 2-1 a Trinidadeense. Bueno, está debutando Fabián Julio César Cáceres, técnico que debuta, gana por ahora, gana. El equipo de Julio César Cáceres gana. Luqueño Trinidadeense por 2-1. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy New Onic tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.elasobera.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ya. Acá la pelota, Wilder Viera, pelota con los tiros de portería. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Luar, ama como vos. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemaiflores.com. Regalamos, Bemaiflores. ¿Cómo está viendo los técnicos, Víctor? Parado ambos. Y si ya resignado Garnero a esta altura, ya no dice nada y me parece que estaba conforme y sabe que esto está absolutamente definido. Bueno, Cerro viaja el lunes, Víctor, ¿verdad? El lunes, exactamente, viajan primeramente a Santa Cruz y luego el día del partido suben a La Paz para jugar ante Bolívar. Sí, señores, ese partido va a arrancar a las 10 de la noche. Visita Bolívar, pero antes Libertad ante Paranaense, 18 horas. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Cenicera y Clapol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, estilo campo. Tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Que Cerro gana por 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental.
Cerro con esto logra el vicecampeonato de la apertura. El Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, la mejor atención en calidad en todas sus redes. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vení a Arimar y armá tu combo y con tus tarjetas Itaú tenés hasta 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Se van a jugar 3 más, Víctor. 3 minutos más, Diego, así es. Correcto, señor, pero el dos costados lateral pertenece a Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. Hasta aquí, sin marcar demasiada diferencia, sin mostrar algo nuevo, interesante. Drama Diarra, el maliense que ingresó en Cerro. Mucho entusiasmo por parte del público, pero la verdad, irresoluto, a mucho amague, retrocede, por momentos cuidando bien la pelota, pero en el mano a mano no generó una, no resolvió bien casi nunca con la pelota en los pies. Muy poquito hasta aquí en su debut por parte del maliense con la camiseta de Cerro. Ahora, Isaías Gavilán estuvo bien, Fabián. Sí, con algunas apariciones. El tema es que el equipo no le acompañó. Es muy difícil evaluar y pretender que un chico, que un juvenil, ya con partidos en primera, es cierto, pero no deja de ser un chico, marque tanta diferencia cuando no hay mucho acompañamiento. O sea, uno puede buscar encarar, tocar una pelota, buscar alguna devolución, pero si no tenés un compañero que te la devuelva redondita es muy difícil destacarte. Fue un partido en definitiva difícil incluso para que se muestren los chicos. Yo me quedo con lo de Diarra porque el público de Cerro explotó cuando lo vi ingresar. El primer remate que ni siquiera fue al arco se festejó como si hubiese sido un gol, pero la verdad muy poquito hasta aquí. No es para sentenciar, pero no resolvió bien las veces que tuvo la pelota en los pies. De hecho, Cerro fue campeón, Víctor, en reserva en muchos partidos y lo hizo Diarra, marcó muchos goles, Víctor. Así es, jugó varios partidos de titular, marcando goles. Un Cerro que arrasó realmente en reserva porque salió campeón 3 fechas antes. Es así, la pelota para Wilder Viera, pelota larga arriba, corrió, nos llegó a esa pelota, va, será lateral para Libertad. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual, las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. Diego, Sí, sobre 46 del segundo tiempo, penal para Trinidense, mano en el área de Pablo Aguilar de instantes. Estamos con la definición del tiro penal de Trinidense. Víctor, con esto hay ceremonia de premiación ya hoy acá. Sí, está preparada la ceremonia de premiación. Como Cerro gana, se confirma el segundo puesto y se va a realizar la misma. Muy bien, correcto. Cerro gana, con esto repito, vicecampeón. Estamos atentos. Ya estaremos informando con Gerardo, pelota punta derecha, avanza Cerro. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gol de Trinidense lo hizo Oscar Chiquito Jiménez de penal al 47 del segundo tiempo. Ahora 2-2, Luqueño Trinidense. Bueno, muy bien el cabezazo, Robert Morales cerca del poste. Acá terminó el partido. Señoras y señores, hasta acá dice el árbitro Juan López y Cerro es vicecampeón de la apertura. Le ganó Libertad por 2-0. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Fabián, con Víctor en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Víctor. Y van a festejar los jugadores de Libertad con el público gumarelo. Dale campeón, agitan los brazos los jugadores liberteños. En esta escena bastante particular, aquí en la olla azulgrana, los jugadores de Cerro quedan saludándose, se van a felicitar y va a comenzar a entrar la tarima al campo de juego como para cumplir con la ceremonia de premiación por el vicecampeonato. Nosotros vamos a ir bajando porque supongo que Garnero va a hablar rápido ya. Incluso me animo a decir durante la propia premiación de Cerro es probable que Garnero hable en conferencia de prensa. Así que nosotros ya vamos bajando hacia esa zona. Bien, es como un desquite, ¿no? Se siente Libertad perjudicado por las decisiones del árbitro. Apenas terminó el partido, no sé si se percataron cómo salió volando San Martín del banco con los brazos arriba. Como si aquí en este momento se estuviese resolviendo lo del título de campeón. Salió disparado al campo de juego para cruzar hacia el otro rincón y allí tener el festejo con los jugadores. Repito, más que nada creo que es como un desquite de la gente de Libertad en este partido. Como diciendo, no nos afecta en absoluto la derrota porque somos los campeones. Es la imagen, ¿no? Uno entiende que quiere dejar Libertad con este inmediato festejo, el griterío. Ahora hay una ronda allí.
entre los jugadores de Libertad, del cuerpo técnico, porque Garnero también fue más sereno, más tranquilo Garnero, pero fue cruzando hacia el otro rincón. Mientras habla en Cerro Porteño, Enzo Jiménez, gentileza de la televisión. Normalmente terminar quedando como segundo lleva muchas reflexiones. Normalmente no es feliz en el fútbol ni en ninguna competencia. Hoy se quedaron con ese lugar en este campeonato. ¿Qué reflexión haces un poquito de lo que ha sido la apertura para ustedes, Enzo? Sí, creo que tuvimos unos traspiés que nos costó caro. Hay que corregir eso para poder clausura ganarlo. Ya esto quedó atrás. Vamos a tratar de terminar bien el partido contra Tacuarí. Y como te dije, en la Copa Internacional tratar de hacer buenos partidos. En lo personal, ¿te tocó tener momentos de no jugar realmente cuando llegó el nuevo cuerpo técnico? Volver a jugar, volver a estar, y si hay algo que personalmente desde la opinión destaco es el estar siempre disponible, que siempre mostraste. ¿Te parece que es algo que a nivel personal también vos podés reflexionar sobre vos mismo en este momento y en general? Sí, claro que sí, uno trata de no estancarse en el fútbol. La verdad que siempre vengo entrenando de la mejor manera, por eso el profe siempre me está teniendo en cuenta. Sabemos que tengo enfrente a Beto, que es muy bueno, y yo tengo que tratar de ganarme el puesto. Los dos estamos siempre entrenando a full y uno siempre tiene que ganarse el puesto de los entrenamientos, y yo siempre hago eso. Enzo, también estás esperando un momento feliz, estás esperando ser papá. Imagino que la familia importa mucho, significa mucho, y es la que siempre te acompaña finalmente, pase lo que pase dentro del campo de juego. Sí, así mismo, la familia siempre está delante de todos. Estoy esperando una nena, ojalá venga sana, solo le pido a Dios y claro, uno siempre trabaja para ellos, para la familia, y ojalá que pueda salir adelante. Uno, como te dije, no quiere estancarse en el fútbol, trabaja día a día para salir adelante. Que así sea, éxito. Bueno, ahí lo de Enzo. Está terminando con líos en Dos Bocas entre los jugadores. Sí. Gómez, porque aquí tenemos el monitor. Gómez, que volvió a jugar en Olimpia después de su lesión. Varios implicados en golpes, en patadas, Por en una empujones. falta... Termina con mucho lío, Gerardo. Sí, señor, por una falta de Fernando Cardoso a Rodrigo Amarilla. Ahí se inició todo, inició el tumulto, empujones entre jugadores de Olimpia y Guaraní, además de cuerpos técnicos de ambos equipos, Fabián. Está Enzo González de Libertad. Pero lastimosamente tuvimos 2 expulsiones temprano que nos complicó mucho, y bueno, la verdad que no sé si fuera una expulsión, pero no quiero hablar de eso, y bueno, esto es fútbol y es así. Enzo, mucho desgaste del equipo, peleó hasta los últimos minutos. Hubo momentos en donde con esa inferioridad numérica, al cual ya mencionabas con la expulsión de tus 2 compañeros, le jugó de igual a igual a Cerro Porteño. Sí, así mismo, no nos achicamos, intentamos jugar de igual a igual. Bueno, la verdad que no se pudo, pero bueno, hay que seguir. Eso a nivel personal, estás cerrando un muy buen primer semestre, tu primer título con Libertad, ya has debutado a nivel Copa Libertadores también. Son cosas importantes que a tu corta edad te están ocurriendo con Libertad. Sí, estoy muy contento por eso, porque estoy entrenando para eso, para dar lo mejor de mí al club. Le debo mucho en realidad, y bueno, espero seguir por el mismo camino y poder llegar lejos. Ahora, ¿se puede decir que el partido del día martes es el que Libertad va a salir a pelear como todos los compromisos? Un partido difícil, complicado ante Atlético Paranaense, en donde me imagino que ustedes buscarán clasificar a octavos de esta competencia. Sí, así mismo estamos, ese es nuestro próximo objetivo, clasificar a octavos. Y ahora a empezar ya en el martes, que tenemos un partido, va a ser muy duro, así como Paranaense. Gracias. Igual. Ahí está Enzo González de Libertad. Se sigue extendiendo el partido en Dos Bocas. Vuelven a agregar al tiempo ya en principio marcado, Gerardo. Exactamente, ahora tenemos 98 minutos y había adicionado 8 en total ahora entonces el juez Derris López en este compromiso, Fabián. Sí, marcó 3 más ahora. Sí, así es. Que se reanudó. Está terminando, repito, con clima caliente. Está ganando Olimpia. Final en Feliciano Cáceres. Cerro cortó una racha de 4 sin triunfos en el campeonato local. Olimpia está cortando una racha de 6 sin victorias en el campeonato local, pero todavía quedan minutos en Dos Bocas. ¿Sí en el Feliciano, decías? Sí, señor. Se terminó el compromiso en el estadio Feliciano Cáceres. Se fue empate 2-2 entre Luqueño y Trinidadeense. Los goles en este compromiso: Rodrigo Rojas y Derlis Alegre para el equipo de Julio César Cáceres, Alex Álvarez y Chiquito Jiménez de penal marcaron para el equipo de José Arrúa. 2-2 en el Feliciano Cáceres. 2-2. No pudo triunfar Julio Cáceres en su estreno como técnico de Luqueño. Muy pocos días, la verdad, desde que asumió. Otro punto más para Trinidense, que está haciendo realmente una muy buena campaña. El equipo de José Arrúa, 35 puntos con esto para Trinidense. Exacto. A falta de una fecha, realmente una muy buena gestión del equipo
de Trinidense en este torneo Apertura. Por ahora le saca, por ejemplo, 3 puntos a Guaraní. Sí, 32. Está casi que asegurando esa tercera colocación en el campeonato. A 40 fue Cerro con su victoria. 10 de diferencia con el campeón. Libertad ahora ya en vestuarios. El público gumanelo de a poquito se va retirando de la nueva olla después de un mini festejo que tuvieron allí. Quedaron en una ronda. Después el cántico dedicado a Cerro Porteño. Yo repito, más allá de que haya estado todo resuelto antes, tiene sus matices, tiene sus condimentos, tiene su toque especial este partido. Y lastimosamente Ever Aquino se volvió a equivocar con darle la confianza a un árbitro que no está preparado en absoluto para conducir ningún tipo de encuentros en el fútbol paraguayo, de ninguna categoría. Decisiones, manera de conducir, poner nervioso a todo el mundo. Juan López es un, entre comillas, pongo lo de árbitro, que no puede volver a pisar un campo de juego en el fútbol paraguayo. Pero lo más probable es que, si no es la próxima fecha, que es la última del campeonato, en la primera de clausura lo veamos dirigiendo uno de los partidos más importantes del inicio del campeonato. No me extrañaría, no me llamaría la atención, la verdad. Aquí quedan algunos en la zona preferencial. Ponen de fondo para ambientar la música de Cerro. Ustedes sienten allí, porque la verdad hay muy poco público. Se va a hacer esta ceremonia de entrega de medallas, de la Copa de Vicecampeón, pero en un clima absolutamente raro, diferente. Da la sensación de que hinchas son muy pocos, en su mayoría son familiares aquí de los chicos que hoy tuvieron la posibilidad de marcar presencia en Primera División. Triste lo que pasó con Cabañas. Toda la fuerza del mundo para él, para su familia. Víctor Cabañas con esa lesión muy temprano, era su debut y a los 10-11 minutos se da la jugada. Y estamos hablando de fractura de tibia, decías Víctor, y fisura en el peroné. 6 meses, al margen el lateral de Cerro que hoy hacía su estreno. Así es, y tendrá que pasar indefectiblemente por quirófano y le demandará un tiempo de recuperación de por lo menos 6 meses a Víctor Cabañas con esta lesión triste realmente, porque tuvo hoy la gran chance, la ilusión, se venía la Libertadores Sub-20 y todo quedó en el camino para Víctor Cabañas el día de hoy. Final en Dos Bocas. Sí, Gerardo. Sí, señor, se impuso la visita Olimpia 2-1 a Guaraní, pero el equipo aborigen abrió el marcador a través de Romeo Benítez. Lo empató Hugo Fernández siempre en la primera parte y en la segunda etapa el gol que lo dio vuelta para el equipo decano lo marcó Guillermo Paiva. 2-1, Olimpia el triunfo sobre Guaraní y el equipo franjeado llegó a 28 puntos. Bueno, con su equipo casi estelar, con algunos retoques Olimpia, la diferencia con el caso de Cerro y de Libertad aquí es que Olimpia tiene recién su partido de Copa el próximo jueves. Es decir, tiene mucho más tiempo de recuperación. Y, por ejemplo, a diferencia de Cerro Porteño, viaja, juega aquí en Asunción. Simplemente para remarcar, porque Olimpia sí puso casi todo lo que tiene. Cuando ahora sí ingresan los jugadores de Cerro Porteño para la ceremonia de premiación al vicecampeón. ¿Vos estás en algún sector donde te permite ver esto o estás en zona de conferencia de prensa, Víctor? No, nosotros ya estamos en sala de prensa, Fabián, por las dudas. Principalmente apuntando en lo de Garnero. Me parece que rápido podría llegar el técnico de Libertad, porque la premiación no afecta en este caso a Libertad. Así que nosotros ya atentos, aquí recién bajaba Zapac, bajaban los demás directivos, lo vi a Juan Carlos Petengil, el doctor Berni ya dirigiéndose hacia zona de concentración. Imagino que van a estar dentro del campo porque generalmente las medallas también se suelen dar para los directivos. Así que atentos aquí, Fabián. Muy bien. Nosotros ya esperamos por la presencia de Daniel Garnero. Correcto, aquí están los jugadores de Cerro. Allí está Michel Sánchez tratando de coordinar, de organizar absolutamente todo. Por ahora no estoy viendo a directivos de Cerro. Ingresa el cuerpo técnico. Están todos en esta zona frente a la preferencia. Todavía no dentro del campo de juego. Ya se montó el escenario. Hay que ver quién por parte de la APF para que se lleve a cabo este momento. Esta ceremonia, repito, de mero cumplimiento, la verdad, porque da la sensación de que ninguno tiene demasiadas ganas de estar aquí en este momento. Me refiero a los
jugadores de Cerro Porteño. Claro que el objetivo siempre es otro, para tener la posibilidad de pelear por el campeonato. No sé si los muchachos me dirán allí en estudio si tenemos la señal donde están con el juego de Olimpia, porque está hablando Torres. Está Tito Torres. Vamos. Yo vivo el día a día con mis compañeros, damos todo. Y bueno, el fútbol tiene esas cosas, ¿verdad? A veces te toca estar bien en un campeonato, en otro no. Pero lo importante es que ganamos hoy, nos da un envión anímico importante para poder llegar al jueves. Sabemos de que es el partido más importante del semestre, ¿verdad? Porque nos jugamos la clasificación, así que nada, contento por todo el esfuerzo que hicieron mis compañeros. Este es el camino que tenemos que seguir, así que nada. En pasajes mostraron buen fútbol hoy, Tito. Sí, la verdad que, bueno, durante todo el campeonato creo que hicimos muy buenos partidos. Había momentos en donde la pelota no quería entrar, tuvimos chance de gol y bueno, a veces los equipos rivales tenían una o dos situaciones y nos embocaban, entonces igual dentro de todo tenemos un grupo fuerte, nos valoramos muchísimo lo que es el grupo, en los momentos buenos y en los momentos malos somos una familia, somos personas hombres que nos bancamos todos, así que nada, sabemos que estamos en un club importante, un club grande que exige mucho. Pero bueno, creo que estamos haciendo bien las cosas. Esperemos cerrar la clasificación el jueves, que como te digo, era el partido más importante del semestre para nosotros. Queremos que la gente vaya realmente y sintamos ese apoyo, ¿verdad? Que para nosotros es importante en la Copa. Así que nada, contento realmente por el partido que hicimos hoy, por los 3 puntos y bueno, queda mucho camino por recorrer todavía. Se calentó un poco en el final. Sí, bueno, pasa esas cosas. A veces la calentura de momento, ahí en la cancha uno está a 1000 revoluciones, a veces uno quiere como que cuidar un poco el temperamento, a veces se puede, a veces no, pero bueno, son cosas del fútbol, queda acá, después nos abrazamos todavía afuera. Lo abrazaste hablando de eso a Romeo, que hizo un excelente partido también en Guaraní. Sí, no, sabemos que Romeo es un jugador excelente, tiene muchísimo futuro. Y bueno, es un chico, me tocó estar con él en la selección, así que es un chico muy bueno, muy noble, así que nada, creo que va a ir creciendo para que así como otros jugadores que están a nivel mundial, que son jóvenes, ¿verdad? Pueda también él sobresalir y bueno, para que realmente nuestro fútbol siga creciendo. Gracias, Tito. Nada, Ahí está Iván Torres, la figura. Tito Torres, gentileza de Tigo Sport. Estamos con las declaraciones también en cancha de Guaraní. Ahora veo al doctor Juan José Zapag. Está el licenciado Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la APF. Será la cara visible de la ceremonia aquí, en representación de la APF para la entrega de las medallas y de la copa al vicecampeón. De a poquito se van acomodando en la tarima. A la distancia creo que es Petengil el otro. El hijo del expresidente de Cerro. Se me fue el nombre, Víctor me va a ayudar. Juan Carlos. Juan Carlos Petengil, perdón, ahí está. Lo veo a él también en la distancia. Repito, se va a cumplir ahora con la ceremonia, con el estadio casi vacío, salvo los que han quedado aquí en la zona preferencial, que repito, muchos de ellos me parece son familiares. Allí está el doctor Juan José Zapag, están los directivos, está la gente de la APF. Se tiene que cumplir con la ceremonia de premiación. Y hasta ahora nada de Garnero, Víctor. Y aquí nosotros ya en sala de conferencia, Fabián, ya de hecho Víctor González, jefe de prensa de Libertad, está aquí presente, pero hay un tema, la pantalla no está encendida, la pantalla que en este caso tiene que tener el banner digital de Libertad, y entiendo que los que trabajan en el departamento de prensa de Cerro están a esta hora a la altura del campo por el tema de la premiación, así que veremos si es que se da el plan B o el típico banner presencial, si es que lo trae Libertad. Me parece que en un rato vamos a arrancar, porque entiendo por esta escena que lo más rápido posible quisiera hablar Garnero, por eso ya vino el jefe de prensa a ver las condiciones y no esperar que se dé la premiación en campo de Cerro Porteño, porque si no va a ser bastante larga la noche aquí en sala de conferencia, Fabián. Bueno, y aquí la ceremonia se va a dar, me parece que con la ausencia de los que habitualmente son titulares en Cerro, porque la verdad hago el repaso visual, salvo que estén allí en un lugarcito y terminen ingresando directamente para la medalla, pero a los ausentes hoy en campo, que habitualmente juegan, repito, me refiero a ellos, a los Carrizo, Aquino, Lucena,
Iridamota, el propio Churín, Beto Espíndola, no lo estoy observando, salvo que estén en algún rinconcito e ingresen ahora, me parece. Allí a la distancia, vamos a ver si son ellos, pero a ver, sí, ahí van ingresando los jugadores de Cerro, así es que se va a cumplir ahora con la ceremonia de premiación. Apertura 2023. Está Fernandito Ortiz en la ceremonia, lo llaman a Jan Fernández. Ahí está el arquero de Cerro Porteño, va a recibir la medalla. Brock los va citando uno por uno a los jugadores de Cerro Porteño. Rafael Carrascal es el que en este momento es citado. Nosotros esperamos la conferencia de Garnero. Vamos a dar prioridad a lo que diga el técnico de Libertad, en este caso, en la charla. Ahí Gabriel Báez. Van pasando los jugadores de Cerro. Damián Bobadilla. Está el licenciado Javier Díaz de Vivar cumpliendo con esta ceremonia por parte de la APF. Con poca presencia de público, insisto con esto. Se quedaron los más fanáticos, los allegados, los familiares. Pasó Antonio Galeano, pasa Isaías Gavilán. Va Matías Duarte, hoy fue titular también. Otro joven. Robert Morales. Allá a lo lejos me parece verlo al doctor Aldo Martínez. Quiere decir que él no acompañó, él se quedó para completar el partido. Son otros los médicos que están con Víctor Cabañas, que aquí lo citan porque claro está en la lista, pero sabemos su situación. Son otros los médicos entonces, Víctor, ¿eh? Así es, generalmente hay más de un traumatólogo pendiente a lo que pasa en los partidos. El doctor Aldo Martínez como jefe médico quedó en cancha y seguramente alguno de los otros médicos, es decir, el doctor Oviedo o el doctor Montiel, uno de ellos fue el que acompañó al sanatorio a Víctor Cabañas. Muy bien, va pasando Wilder Viera. Allí está Alexis Fariña, que hoy ingresó temprano después de esa jugada desgraciada que sufrió Cabañas. Peralta, que hizo su debut en la primera de Cerro. Ronaldo de Jesús, que ya tuvo minutos también en el equipo principal. Estamos nosotros a la espera de Daniel Garnero. Dramané Diarra. Allí está, pasa el maliense, que tuvo hoy su estreno. No hizo mucho. Es para seguir viéndolo. Pasan los hombres de Cerro. El director técnico, Facundo Saba. Y no están definitivamente los referentes, ¿eh? No están los referentes. Su asistente, Hernán Darío López. Porque ya lo citan ahora a Saba, su asistente, y definitivamente los referentes no están para cumplir con esta ceremonia. Ya se va cumpliendo con el staff del cuerpo técnico que comanda Saba. Daniel Garnero. Muy bien, vamos con eso, Víctor. Nos escuchamos al técnico de Libertad. Toma asiento Daniel Garnero. Está todo listo aquí en sala de prensa de Cerro Porteño. Y ahora le van a alcanzar el micrófono al jefe de prensa Víctor González. Va a comenzar a circular el mismo y comenzarán las preguntas. Daniel Garnero, técnico de Libertad. Hola, profe. ¿Qué tal por aquí? Buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿cómo conceptúas hoy el partido de tu equipo, que hizo mucho mérito, mucho desgaste, que jugó de igual a igual, después de lo que fueron las 12 expulsiones en el primer tiempo, profe? Creo que es muy meritorio lo que hoy ha hecho Libertad, a pesar del resultado negativo, pero ¿cómo conceptúas hoy este partido? ¿Te gustó la palabra conceptuar? Sí. ¿Cómo conceptúo? Y es difícil. Yo escucho mucho hablar que jugar con inferioridad numérica es complicado. Nosotros arrancamos el partido con uno menos. Al poquito tiempo nos echan a Alcaraz, después nos echan a Barbosa y jugamos durante todo el partido con 3 menos, muy difícil. La verdad que los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande
En el segundo tiempo nos hacen un gol. Nosotros tuvimos dos situaciones muy claras. La verdad que orgulloso del equipo. Nos tocó una difícil y lo afrontamos de la mejor manera. Daniel, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Te consulto ya todo junto. ¿Cómo viste las situaciones polémicas? Las expulsiones, el penal, ¿qué te dijo el árbitro? ¿Te volvieron a amonestar? ¿Cómo viviste todo lo que pasó hoy aquí? No, eso, para eso están ustedes, ¿no? ¿Dirigió bien el árbitro? Ah, mierda, nadie contesta. A ver, bueno. yo te contesto. Para mí es el peor árbitro del fútbol paraguayo. Ahí está, me gusta, por lo menos ven, nos vamos entendiendo un poquito más. Ahora, profe, sí. No, ya está. Yo la verdad que todo lo que vi, no vi nada de lo que vio el árbitro. Adrián se tira al piso, pisa, es verdad que le queda muy mal el pie al chico, ojalá no tenga nada pero fue una jugada que él disputa el balón, la pisa y le queda el pie abajo y la verdad que ojalá no tenga nada porque fue un movimiento del pie muy feo, pero no tiene ninguna intención, él disputó la pelota, no me pareció. El penal, bueno, es una jugada muy... Los dos saltan con el brazo. La expulsión de Barbosa, bueno, ya inexplicable. Sinceramente no. Barbosa fue a aplaudir a su compañero y el árbitro estaba a 30 metros, vino y lo echó. Y lo amonestó a los 3 minutos por una jugada recontra simple. Hubo jugadas similares. A Enzo le hicieron una jugada, un codazo mucho mayor y no lo amonestó. No, lo del árbitro lo dejo a criterio de ustedes. Profe, buenas noches, Kevin Ledesma para Radio 1. Le quiero consultar para el partido del martes, que es el partido más importante que tienen después ya de haber ganado el campeonato. ¿Cómo llegan tus dirigidos? ¿Cómo preparan el encuentro que sin lugar a dudas, lo repito de vuelta, es el partido más importante que tiene Libertad en este semestre porque se juega nada más y nada menos que una clasificación a octavos de final? Tenemos 2 partidos todavía de Copa. El que viene es un partido muy importante, pero el definitorio puede ser con Mineiro acá, así que sabemos, no nos tiene que afectar este partido para nada. Tenemos la cabeza, venimos muy bien de la cabeza, nadie de afuera va a venir a querer imponernos algún que otro fantasma, dudas. El equipo está muy convencido, decidido, está muy bien. Y bueno, nos tocan 2 paradas muy difíciles, con Paranaense. En las disputas que tuvimos el año pasado, por muy poquito se nos escapó. Nunca fuimos realmente ampliamente superados por un rival muy fuerte, muy difícil, que tiene jugadores de gran nivel, de mucha jerarquía individual. Un gran equipo, llegó a final de Copa, ganó Copa Sudamericana y nunca nosotros, siempre estuvimos ahí cerquita. Entonces eso nos ilusiona, nos entusiasma, porque haciendo un buen partido nosotros tenemos chance. Buenas noches, profesor. Rubén Sosa para Universo 970 y continuando un poco con el tema de las amarillas. En esta ocasión, ¿por qué fue la amarilla que en este caso te condiciona para el siguiente partido? Pues llegaste a tu quinta nuevamente y también lo de Paranaense. Me imagino que ya... ¿Tengo 5? Sí. O sea, no me van a poder amonestar el partido que viene. Pero, de bronca que ¿por le qué va a dar fue a la ellos. amarilla, profesor? Porque a la distancia no pudimos... Dije, no fue ni full. Eso fue todo. Ahora, si yo como entrenador no puedo decir no fue ni full, no se entiende el juego acá, muchachos. Algo que es preocupante. Miren, yo miro fútbol como todos miramos fútbol. ¿Vos vieron los entrenadores cómo hablan con los árbitros, con los cuartos árbitros? No se puede hablar acá, no sé. Se creen que no son la autoridad y durante 90 minutos son ¡wow! Son terribles, son los que mandan. Pobre. Daniel, buenas noches. Juanma Figueredo para ABC Cardinal. Cuando en la semana mencionaste justamente la cuestión de los dirigentes y que inclusive los periodistas no colaboramos para que Paraguay vaya a un mundial, ¿te parece que este tipo de cosas que sucedieron hoy con el arbitraje, esa demostración de sobremanera, me parece, de autoridad dentro del campo de juego, forma parte de eso a lo que te quisiste referir? Ojalá que no. Ojalá que no tenga esa repercusión de que yo haya dicho ese comentario. Espero que no, si no, estamos peor de lo que pensaba. Yo hice un comentario porque todos tenemos que mejorar, todos, desde el lugar que te toque. Yo cuando hablo de la prensa, ustedes se enojan después, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Y cuando yo digo que la cancha es mala, en vez de ustedes decir, che, verdad, la cancha está mala, no, dejen crecer el pasto, vamos para atrás, retrocedemos. No, digan que la cancha es mala, que hagan una inversión los dirigentes, que esté mejor, que los jugadores jueguen mejor, que tengan mejor herramienta. Todos los jugadores del fútbol paraguayo.
todo, la intermedia, todo. Obviamente que hay que tener una inversión, sí, pero de a poquito se puede crecer, se puede mejorar. Si nivelamos para abajo, hoy jugamos en una cancha brillante, esta cancha es espectacular para jugar al fútbol. No solo el estadio, el campo de juego es brillante. No me quejo de todo, cuando la cancha es de bárbara, la cancha es bárbara. Se puede jugar muy bien al fútbol acá, los equipos que vienen acá pueden dar su máximo, en otras canchas no. Buenas noches, profe. Ángel Benítez para Caritas 80M. Profe, habló que estaban bien de la cabeza, profe. ¿Eso tuvo que ver mucho para no salir del partido y no caer en lo moral? Sí, lo de hoy fue muy importante el juego de hoy, cómo se dio, teniendo en cuenta todas las características que tuvo el partido. Hicimos un partido muy inteligente, muy interesante, un esfuerzo físico muy grande, orgulloso de este equipo. Daniel, buenas noches. Para la R800, Matías Lugo. Sacando un poco, tirando el contexto nuevamente hacia la selección Libertades, en este país uno de los clubes que más aporta con jugadores como Diego Gómez, en su momento Julio Enciso. ¿Eso cómo hace o cambia la manera de trabajo que usted tiene individualmente con estos jugadores? Digamos, ¿tienen un trato especial como para poder potenciarse mucho más cuando están proyectando esa selección? No, nosotros no hacemos un trabajo especial. Obviamente que tratamos de potenciar a los futbolistas y después el seleccionador elige a quien los ve mejor, pero no tenemos un trato especial. Sí, cuando hay competencias y capaz que ellos viajan y tienen que volver, ahí puede haber alguna modificación a la estructura general del entrenamiento, pero en tiempos normales, donde los jugadores van a la selección, vuelven sin interferir en el calendario de los equipos, no hay ningún problema. Profe, quiero volver por aquí, a las expulsiones nuevamente, profe. ¿Esto vos crees que preocupa de manera interna en Libertad, profe? Porque hoy se dio la tercera expulsión de manera consecutiva. Ante Olimpia fue expulsado Tito, la fecha pasada a instancias del VAR fue expulsado Marcelo Fernández, hoy nuevamente misma situación con Adrián, lo de Barbo, cuarta contigo también 2, 6, 7, quinta... Y vamos más, pero esto se trabaja, se charla de manera interna en el grupo con los psicólogos, porque ciertamente el jugador puede que ingrese ya con temor, ya sea por alguna jugada dudosa o por reclamar, como dice vio justamente, profe. No, hacemos un tratamiento, sabemos que estamos en una situación media complicada, que las chiquititas no las tenemos casi nunca a favor, y bueno, tratamos de que ninguno se pase, aunque tenemos jugadores de mucha personalidad que es muy difícil de contener injusticias. Cuando estás adentro de la cancha es muy difícil frenarte cuando ves una injusticia tan grande. No es sencillo. A mí me gustaría que haya sanciones, como hay sanciones para los... Yo dije, no fue ni full y tengo una sanción, no puedo... El árbitro que se equivoca terriblemente, que lo paren 10 fechas, 15 fechas. Porque los sancionados somos nosotros nada más. Es un abuso de poder que hacen muchas veces los árbitros. Daniel, yo te quiero insistir con algo que ya te preguntaban anteriormente, las declaraciones que le gusta el diste quilombo a ayer. usted, le gusta, Por eso te quiero preguntar y repreguntar en realidad, porque hablaste ayer de situaciones arbitrales, otros antecedentes que tuviste. ¿Hoy ves como una mala noche del árbitro o en el fondo sentís que te están cobrando algo? Cobrando entre comillas, que se entienda. Estoy muy feliz porque somos campeones, la verdad. Muy feliz porque somos campeones. Nos tocó perder un partido extraño ante un rival de los más difíciles del torneo, una cancha muy difícil, y el equipo ante todas las adversidades lo sobrellevó muy bien. Así que de los árbitros, hablen ustedes. Ya hablé mucho yo. Ya me van a matar por lo que hablo. Profe, yo le quiero consultar más que nada, ¿qué siente usted como profesional que en un país en un país vecino al suyo sale campeón constantemente con diferentes equipos, primero con Guaraní, luego con Olimpia, ahora con Libertad? ¿Qué te genera a vos, Daniel Garnero, persona, ser constantemente reconocido y que tus equipos salgan campeones y de la manera en que son campeones aquí en el fútbol paraguayo? Sí, la verdad que me da mucha felicidad. Lograr objetivos, plantearse objetivos difíciles no es sencillo y lograrlos da una satisfacción enorme. Estamos convencidos que tenemos una idea clara, que nos juntamos con planteles que se dejan convencer muy fácil, se entregan al máximo, son excelentes futbolistas. Y entonces en conjunto, una gran armonía en el trabajo diario,
en el staff, en la gente de administración. Nos pasó en Olimpia de la misma manera. Buscamos, tenemos mucha empatía con el futbolista, con el empleado, con todos. Lo hacemos partícipe de todo y nos pone muy contentos cuando todos estamos felices. La verdad que a mí me da una felicidad enorme poder planificar y lograr lo que me propongo. Me da una alegría enorme. Muchas gracias, profe Daniel. Así termina la conferencia de prensa de Daniel Garnero, técnico de Libertad, Fabián. Bueno, ya estamos sobre hora porque la programación de Monumental tiene que seguir. No sé si Saba se va a tomar o no su tiempo. Esperemos que no se demore el técnico de Cerro. Empezamos el partido con uno menos, dijo Víctor. Al rato, la expulsión de Alcaraz y después terminamos con 3 menos. Así entró, livianito entró Garnero en la conferencia, ¿eh? Exactamente, sí, se nota que estaba caliente con las situaciones particulares que se vivieron en este partido. Pero mira que yo creo que sobre el final se atajó. Me parece que se guardó y hasta fue, como se dice, políticamente correcto en alguna situación que seguramente se guardó el técnico Daniel Garnero. Sí. Como que se controló sabiendo de que después, en definitiva, el perjudicado va a seguir siendo él. Pero arrancó así con todo. El técnico de Libertad, después de este partido en donde lo ganó Cerro, pero terminó siendo un partido ya distinto a lo que esperábamos. Con las 2 expulsiones cambió mucho el panorama. Libertad simplemente se dedicó a resistir y a ver si en alguna podía tener alguna escapada para llegar con peligro hacia el arco de Jan, mientras Cerro tenía la pelota, pero un equipo que no generó mucho. La verdad, tiene que trabajar y mucho en eso Saba, en volver a darle dinámica, precisión a su equipo. Es cierto, Medirano, y fue un equipo muy alternativo, con muchos cambios, con muchos chicos, pero ya el equipo estelar, el equipo titular, venía mostrando esta misma cara de ser un conjunto sin dinámica, con poca precisión, con pocas ideas para atacar, y le volvió a pasar lo mismo a Cerro Porteño en la jornada de hoy. Con Libertad disminuido, obviamente se le facilitó todo para manejar la pelota en la mitad de la cancha, para hacerla circular, pero fue un equipo que no encontró respuestas, ni siquiera después en los cambios, como para verdaderamente tornarse peligroso al arco de Morínigo. Una muy buena maniobra para el segundo gol y después manejó la pelota, pero fue un partido que se apagó muy rápido. Y vos sabés aquí, Víctor, te cuento a los compañeros, a la audiencia, el público que quedó aprovechó que ya estábamos en silencio, por decirlo de alguna manera, que no teníamos ese clima habitual de cancha, donde uno puede pegar un grito, pero se pierde en la multitud y no llega con nitidez al destinatario que se desea. Aquí, cuando terminó la ceremonia de premiación, cuando iban todos caminando hacia el sector de vestuarios, los gritos contra Juan José Zapag. Andate Zapag, fuera Zapag, deja Cerro Zapag, con algún insulto de por medio. Así lo despidieron al presidente de Cerro Porteño, viendo esta situación de Cerro sin poder de nuevo festejar un campeonato local y viendo que está muy complicado el panorama a nivel continental. Lo de la Copa Libertadores sí que queda allí como posibilidad, al alcance de las manos, la chance de seguir en Copa Sudamericana, pero que para eso tendrá que seguir luchando, y con 2 partidos de visita que tiene Cerro, que es una situación para nada cómoda desde el punto de vista del nivel que tiene el conjunto de Saba en estas últimas presentaciones. Hoy volvió a ganar después de 4 partidos en el campeonato local. Si a eso le agregamos lo de la Copa Libertadores, están las 2 derrotas ante Bolívar y ante Palmeiras nuevamente. ¿Hay rastros del técnico de Cerro todavía, Víctor? Y nosotros ya estamos aquí aguardando a Saba, ya está todo listo, ya fueron a buscar al técnico de Cerro Porteño. Imaginamos que no va a tardar mucho más. Facundo Saba justo llega, así que me marcas los tiempos, Fabián, y vamos a arrancar, vamos a escuchar hasta dónde se pueda la conferencia de Facundo Saba, técnico de Cerro Porteño. Saluda a todos, Saba, va a comenzar a circular el micrófono y arrancará la rueda de prensa con el técnico de Cerro Porteño, Facundo Saba. Arrancamos. Facundo, buenas noches para todos. Escuchar un poco qué reflexión puedes hacer de este partido. No sé si haces ahora o la próxima semana una evaluación de lo que fue el semestre, y estoy seguro que ya tomaste conocimiento de la situación de Víctor y que seguro le vas a mandar un mensaje a él. Sí, bueno, primero mandar un mensaje a Víctor, a su familia. Estamos acá bastante
atento a lo que está pasando, bueno, con la fractura que tiene. Primera instancia de peroné, creo, después ahora estaban viendo la tibia a ver cómo estaba, la fisura, ¿no? Así que bueno, una lástima porque es un gran jugador, un jugador en el cual nosotros tenemos mucha confianza, lo veníamos siguiendo en la reserva. Y bueno, pero seguramente se va con el apoyo de todos nosotros, el apoyo de la gente, de su familia, sus amigos. Va a salir adelante y estaremos muy pendientes de su recuperación. Ojalá que sea lo más rápido posible dentro de lo que se pueda y que se recupere bien. Y volver a estar otra vez con nosotros cuando se recupere, así que el partido de hoy lo estamos esperando. Perdón, y el partido, sí, bueno, a partir de la expulsión, creo que antes también estábamos bien manejando la pelota. Teníamos, creo que el control bueno del partido. Ellos de contra, por ahí habían tenido alguna aproximación. Y bueno, a partir de la expulsión fue todo un poco más fácil porque teníamos más la pelota, nos costaba por ahí, ellos estaban todos cerrados atrás, era difícil encontrar los espacios para poder convertir, pero bueno, a partir de que convertimos y la segunda expulsión ya creo que manejamos el partido, los tiempos del partido, podíamos haber hecho algún otro gol. Y bueno, eso fue un poco el resumen, creo yo, de lo que pasó. Juanma Figueredo, ABC Carina. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Este recambio general, no sé si general también, ¿verdad? Pero porque jugaron algunos de los que generalmente suelen jugar en el equipo que no juegan Copa Libertadores. Es un poco pensando en ese partido del martes contra el Bolívar en La Paz para tratar de guardar algunas piernas también y llegar con una energía superior a ese partido. Sentí que venía, que el último partido lo sentí como no puedo más. Sentí un esfuerzo, ya lo veníamos sintiendo, pero un esfuerzo muy grande que vienen haciendo estos jugadores de que nosotros arrancamos, de que estamos acá, jugando 20, no sé cuánto, pero 25, 26 o 27 partidos, no llegan a 4 meses, 3 meses y medio, 4. Mucha cantidad de partidos, todos decisivos, del primero al último te diría. Y no solo es una carga física, sino una carga mental, y sentí el partido anterior que estábamos extenuados y que necesitábamos renovar un poco de energías. Veníamos a los chicos muy bien en la reserva porque los vimos todos los partidos y sentí que nos podían aportar mucho, como pasó hoy. Como pasó una semana, ya sentí la semana distinta, pudiendo descansar a algunos jugadores que sentía que venían así como muy agotados en todo sentido, y esta semana nos vino muy bien a todos. Los jugadores de reserva trajeron una energía muy positiva, muy buena, nos ayudaron mucho, no solo en el partido de hoy, sino en la semana, inclusive a los que están, a los más grandes, y fue una semana muy positiva y estaba seguro que íbamos a terminar con este triunfo porque ya